empujón mental, Peter pasó por alto la seguridad del cajero automático, una hazaña sorprendentemente fácil en comparación con los sistemas de cifrado con los que estaba acostumbrado a tratar en el espacio. La máquina se activó en respuesta a su toque, y sin previo aviso, comenzó a expulsar billetes en un flujo rápido y casi violento. Tanto Peter como Cosmo se sorprendieron, pero solo les llevó un momento entrar en acción. Jaja. Soy rico. Riendo, Peter se esforzó por atrapar los billetes voladores, metiéndoselos en sus bolsillos tan rápido como se disparaban. Cosmo trató de agarrar algunos con su boca, aunque en su mayoría terminó empujándolos hacia Peter con la nariz, ya que no se le permitiría usar su telequinesis en público a menos que fuera absolutamente necesario. La máquina continuó haciendo que lloviera dinero en efectivo durante varios segundos antes de reducirse, dejando una pequeña pila de billetes callejeros requetean en la acera. Peter miró a su alrededor tímidamente, con la esperanza de que su repentina pérdida inesperada no hubiera atraído demasiada atención. Algunos transeúntes miraron con curiosidad, pero la concurrida calle proporcionó suficiente distracción para evitar que cuestionaran la escena demasiado de cerca. Supongo que tenemos nuestro dinero para el almuerzo, ¿eh? Peter se rió, dándole una suave palmadita a Cosmo. El perro meneó la cola, satisfecho con su éxito a pesar del método poco convencional. Con sus bolsillos ahora abultados con más que suficiente dinero en efectivo para cubrir su pedido de McDonald's, Peter llevó a Cosmo de vuelta al otro lado de la calle. Esta vez, su entrada en el restaurante de comida rápida estuvo marcada por un paso seguro y bolsillos llenos de efectivo. Volviendo al mostrador, Peter volvió a hacer su pedido, esta vez entregando el dinero en efectivo con una floritura. El cajero, el mismo que antes, levantó una ceja pero no dijo nada, probablemente atribuyendo la confusión anterior a un simple malentendido. Mientras esperaban su comida, Peter se apoyó en el mostrador, con una sonrisa satisfecha en su cara. No puedo esperar a comer, dijo, con una mirada de continuación en su cara. Momentos antes, dentro del bullicioso McDonald's, fuera de la vista, se sentaron Nick Fury y Phil Coulson. Los dos agentes sentados uno frente al otro en una cabina, la mesa llena de papeles y notas del caso, profundamente absortos en una conversación sobre las misteriosas circunstancias que rodean la muerte del agente Marco. Mientras exploraban los datos, Phil mordió su hamburguesa, sus ojos escaneando un informe. Entonces, creemos que Marco fue asesinado por la misma persona que mató al objetivo que fue enviado a espiar, murmuró, con los ojos parpadeando entre los periódicos y Furia, bebiendo su refresco, asentándose con la cabeza. Y quienquiera que esté detrás de él es bueno. Tenemos que caminar con cuidado, dijo, con la mirada aguda y calculadora. El silencio los envolvió por un momento mientras comían, y segundos después, su conversación dio un giro extraño. Sabes, en París, puedes comprar cerveza directamente en McDonald's, dijo Fury, mordiendo su hamburguesa. Coulson levantó una ceja, intrigado pero escéptico. ¿De verdad? Fury ascendió, metiendo un par de papas fritas en su boca. Oh, sí, ¿y sabes lo que llaman un cuarto de libra con queso por allí? ¿No lo llaman un cuarto de libra? Coulson preguntó, dándose cuenta de que se estaban tomando un descanso del caso. No, tienen el sistema métrico. No sabrían lo que es un cuarto de libra. Fury regaló con su conocimiento mundano sin valor. Entonces, ¿cómo lo llaman? Preguntó Coulson, su interés despertó. Fury se detuvo para tener efecto, disfrutando del momento. Un royal con queso, finalmente dijo con un riesgo. Coulson repitió, probando las palabras junto a su comida, royal. ¿Y qué tal un Big Mac? El Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac, explicó Fury, con su tono claro. ¿Y un Whopper? Coulson continuó, ahora totalmente comprometido con el tema. Fury se encogió de hombros, la comisura de la boca se movía hacia arriba. No lo sé, no me metí en un Burger King. Nunca me gustó la comida. Muy pronto, su discusión extremadamente atractiva se interrumpió abruptamente cuando un hombre y un perro entraron en el edificio. El dúo era difícil de perder, la energía emocionada de Peter y la pura novedad de Cosmo, un perro que llevaba un collar extrañamente cómodo, atrajeron miradas curiosas de otros clientes. Coulson hizo una pausa a mitad de la frase, su atención cambió a los recién llegados. «¿Se permiten mascotas aquí?», murmuró en voz baja, mirando a Cosmo con curiosidad. Cosmo, al escuchar su escrutinio gracias a sus mayores sentidos de los perros, miró a los agentes. Su expresión, si se podía leer las emociones de un perro, casi parecía ofendida. Fury, al darse cuenta del intercambio, levantó una ceja, pero decidió descartarla con un encogimiento casual de hombros. Los agentes vieron cómo Peter se acercaba al mostrador, su emoción palpable mientras ordenaba casi todos los elementos del menú. Sin embargo, la situación dio un giro extraño cuando llegó el momento de pagar.
La mención de Peter de créditos de la República tomó a ambos agentes desprevenidos. El interés de Fury, ya despertado por el comportamiento inteligente del perro, se agudizó. Créditos de la República, susurró, sus instintos diciéndole que había más en este hombre y su compañero canino de lo que se encontró con el ojo. Cuando Peter y Cosmo dejaron el restaurante con las manos vacías, Fury no pudo apartar los ojos de ellos. Observó atentamente mientras cruzaban la calle hacia un cajero automático. Desde su punto de vista, los dos agentes observaron que el cajero automático de repente comenzó a escupir dinero a un ritmo alarmante, con Peter luchando por recogerlo. Las cejas de Coulson se dispararon con incredulidad. Eso no es normal, comentó secamente, con la voz baja. No, no lo es, estuvo de acuerdo Fury, con su mente corriendo a través de las implicaciones. Hay algo fuera de ellos. De vuelta en el barco. Después de una hora de meditación profunda, Natasha cesó sus esfuerzos, sintiendo que la tensión del enfoque intenso comienza a disminuir. Se levantó de su posición y se acercó a las puertas de la bahía médica, lista para explorar su nuevo entorno. Un ligero empujón en la puerta confirmó su sospecha, estaba cerrada con llave. Peter la había dejado sellada dentro, pero Natasha Romanoff no era de las que quedaban fácilmente atrapadas. Examinando la habitación, sus ojos cayeron en el equipo médico disperso. Fue entrenada para adaptarse y usar cualquier herramienta disponible para lograr sus objetivos. Al acercarse al teclado al lado de la puerta, cogió una delgada sonda de metal y un par de pinzas de una bandeja cercana. Metódicamente, abrió la carcasa del teclado y comenzó a jugar con los cables del interior. En cuestión de momentos, las chispas volaron y el circuito se cortocircuitó, haciendo que las puertas se abrieron con un silbido. Al salir por el pasillo, Natasha sintió una oleada de adrenalina. No tenía ni idea de dónde estaba, tal vez algún tipo de búnker subterráneo. Los pasillos de metal no se parecían a ninguna instalación que hubiera encontrado anteriormente. Pisando suavemente, se movió por los pasillos poco iluminados, atenta a cualquier sonido. El barco estaba inquietantemente silencioso, lo que aumentaba su malestar. Mientras doblaba una esquina, Natasha se topó con una habitación donde Howard, un pato antropomórfico, se estaba preparando tranquilamente una bebida. Su entrenamiento la había preparado para muchas cosas, pero la vista de un pato andante parecido a un humano no era una de ellas. Cuque. Su conmoción era palpable, pero antes de que pudiera reunirse, la puerta del lado opuesto de la habitación se abrió y Groot entró. La vista de un árbol vivo y andante la enlazó en el lugar, su mente luchando por comprender lo que estaba viendo. Uno por uno, otros miembros de la tripulación alienígena entraron en la habitación, cada uno único y más extraño que el último, muchos de ellos animales. Abrumada por el desfile surrealista de criaturas, la mente de Natasha, agobiada por los esfuerzos mentales anteriores y el aluvión de nueva información, alcanzó su límite. Su visión se difuminó y los bordes de su conciencia se deshilachó mientras luchaba por mantener la compostura. Con un último vistazo alrededor de la habitación, la fuerza de Natasha renunció, y se desmayó, colapsando en el suelo mientras la realidad de su situación abrumaba sus sentidos. La habitación giró a su alrededor, y lo último que vio fueron las caras alienígenas de la tripulación de Peter que se reunían antes de que la oscuridad la reclamara. C-83, ADN de perro. Las bulliciosas calles de Los Ángeles, vivas con el zumbido de la vida de la ciudad, formaron un telón de fondo vívido cuando Peter y Cosmo hicieron su tranquilo camino de regreso a su velocímetro oculto. Con un paquete de McDonald's humeantes en la mano, Peter no pudo evitar disfrutar. Sacó un puñado de papas fritas, comiendo contento mientras el sabor familiar y salado le traía una sonrisa a la cara. Junto a él, Cosmo trotó, sus ojos de vez en cuando se lanzaban hacia la comida con curiosidad y hambre. ¿Quieres uno?, preguntó Peter, llevando una fritura a Cosmo. Ella lo olfateó, luego se lo tragó con un rápido chasquido de sus mandíbulas. Su cola se meneó, señalando su aprobación, aunque su mirada se mantuvo fija en las bolsas, con la esperanza de más. Mientras paseaban, ella lloriqueó suavemente, con los ojos pegados a las bolsas. Peter se rió, metiéndose en la bolsa para sacar una hamburguesa. Lo desenvolvió y lo arrojó hacia ella. Cosmo lo atrapó en el aire, la hamburguesa apenas le tocó la lengua antes de que desapareciera. ¿Cómo fue tu primera prueba de McDonald's?, preguntó Peter, viéndola lamer sus chuletas. Cosmo se detuvo, con la cabeza inclinada como si estuviera contemplando los sabores. Estaba bien, ladró de nuevo. Pero Saslik es mejor. ¿De verdad? Peter fingió ofenderse, agarrando su pecho. Bueno, si ese es el caso, supongo que también me comeré tu parte. Agarró otro puñado de papas fritas, arrojándose una en su boca con un toque exagerado. Los oídos de Cosmo se levantaron y se detuvieron, con los ojos abiertos. No, no quise decir, dame más, ella ladró, persiguiendo a Peter,
que había comenzado a alejarse, con una sonrisa en su cara. Sus disputas alegres continuaron, haciendo eco por la calle, mientras disfrutaban del bullicioso paisaje urbano. Pero a medida que doblaban una esquina, un sutil cambio en el comportamiento de Peter señaló un cambio. Sus ojos se estrecharon ligeramente, escaneando su entorno con un rápido pulso de la fuerza. Cosmo, no mires ahora, pero nos están siguiendo, murmuró, con la voz lo suficientemente baja solo para sus oídos. Cosmo tenso, su instinto de girar y parecer casi abrumador. Es la policía, ella susurró de vuelta, el reciente recuerdo de su atraco a los cajeros automáticos parpadeando en su mente. Peter negó con la cabeza, todavía comiendo casualmente sus papas fritas. No, si fueran los policías, ya se habrían acercado a nosotros. No estoy seguro de quién es. La mirada de Cosmo parpadeó de malestar, y ella luchó por mantener la calma. ¿Qué deberíamos hacer entonces?, preguntó, su voz bordeada con un toque de nerviosismo. Peter miró a su alrededor, con los ojos encerrados en un callejón justo delante. Con una sonrisa, respondió, solo sigue mi ejemplo. Rápidamente, se desvió de la acera abarrotada, deslizándose hacia el callejón con la facilidad de alguien acostumbrado a evadir la persecución. Cosmo se apresuró a perseguirlo, con sus patas en silencio contra el hormigón. Minutos antes, Nick Fury y Phil Coulson salieron del bullicioso McDonald's, el peso de su reciente descubrimiento presionando sus mentes. Mantuvieron un ritmo informal, mezclándose con la multitud mientras mantenían una distancia segura de sus objetivos, Peter y Cosmo. Su conversación fue baja y mesurada, con cada uno tratando de reconstruir la escena desconcertante que acababan de presenciar. ¿Crees que podría estar relacionado con el caso del agente Marco?, preguntó Coulson, manteniendo sus ojos en la pareja que les delante. Fury, con la frente fruncida en sus pensamientos, miró a Peter y luego a Cosmo, que no le parecía más que un perro curioso. Es demasiado pronto para decirlo, respondió con cautela. Pero cualquiera que pueda hacer que un cajero automático escupa dinero en efectivo como ese no es normal. Continuaron siguiendo discretamente, observando el comportamiento relajado de Peter y sus interacciones con Cosmo. Fury notó cada detalle, su mente corriendo a través de varios escenarios. Cuando doblaban una esquina, Peter y Cosmo de repente se metieron en un callejón. Coulson y Fury intercambiaron una mirada rápida, acelerando su ritmo. Algo está mal, murmuró Coulson mientras se acercaba al callejón, su mano se movía instintivamente hacia su arma. Al llegar a la entrada, se detuvieron, escaneando el estrecho pasillo. Estaba desierto, excepto por un contenedor de basura y las paredes de los edificios circundantes que creaban un callejón sin salida. Los ojos de Coulson se abrieron de par en confusión. ¿A dónde fueron?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. Fury, tan perplejo, entró en el callejón, con la mano ya sacando su pistola. Compruébalo todo, ordenó, su tono no deja lugar a dudas. Avanzaron con cautela, sus ojos entrenados barriendo cada centímetro del callejón. Coulson se acercó al contenedor de basura, mirando detrás de él y luego dentro, esperando encontrar a sus objetivos escondidos. Sin embargo, no había nada, ninguna señal de Peter o Cosmo, solo espacio vacío y basura desechada. Fury caminó hasta el final del callejón, con la mirada encerrada en las paredes. Los tocó, empujando contra los ladrillos como si esperara que un pasaje oculto se revelara. Pero la realidad era simple y cruda, eran solo paredes. Se volvió hacia Coulson, su expresión se endureció. Desaparecieron, declaró Fury rotundamente, enfundando su pistola. Ni siquiera hay una alcantarilla o una puerta por la que podrían haber pasado. Solo un callejón sin salida rodeado de edificios altos. Coulson, con su propia arma también, miró a su alrededor una vez más, su mente corriendo. Podrían haber subido, sugirió, aunque la suavidad y la altura de las paredes lo hicieron improbable. Sin embargo, es imposible. Respondió Fury, su mente ya está en giro a través de explicaciones menos convencionales, tecnología o algún tipo de habilidad sobrenatural. Con una mirada final y frustrada por el callejón, Fury tomó una decisión. Necesitamos ampliar nuestra vigilancia. Quien quiera que sea, lo que sea que esté haciendo aquí, quiero saber. Coulson avanzando, saliendo del callejón con una mirada reflexiva. Deberíamos revisar el cajero automático, añadió, con una voz baja. A medida que se fusionaron de nuevo en el flujo de la ciudad, el misterio del hombre y su compañero canino se profundizó, dejando más preguntas que respuestas a su paso. Escondido en la azotea con vistas al callejón, Peter y Cosmo observaron atentamente mientras Fury y Coulson se alejaban confundidos. A medida que las figuras de los dos hombres retrocedían a la distancia, una mirada de conmoción se ampliaba por la cara de Peter. La vista de Fury lo había arrojado, no solo lo reconoció como el futuro director de Shield, sino que había un extraño parecido con otra figura que conoció, Mace Windu.
La sorprendente similitud con Samuel L. Jackson, que encarnó a ambos personajes en su viejo mundo, arrojó los pensamientos de Peter a un torbellino de que sí. ¿Y si Windu conociera a Fury? ¿Pensarían que son hermanos gemelos separados al nacer en toda una galaxia? Pensó en silencio, los extraños elementos cruzados de su universo actual chocando con sus recuerdos. Espera, ¿y si en realidad son hermanos gemelos? Cosmo notó la expresión desconcertada que se graba más profundamente en la cara de Peter. ¿Los conoces?, preguntó, con su voz llena de curiosidad y preocupación. Sacudiendo su ensoñación, Peter rápidamente enmascaró su sorpresa con un encogimiento de hombros despreocupado. No tengo ni idea de quiénes son, mintió suavemente. Sin embargo, uno de ellos se parece un poco a mi maestro, Mace Windu. Pero no percibo la fuerza de él, así que no puede ser él. Cosmo entrecerró los ojos a las figuras que se retiraban, sus cejas se fruncieron. ¿Deberíamos seguirlos?, preguntó, inclinando la cabeza hacia los agentes de S.H.I.E.L.D. que partían. Peter sacudió la cabeza, su decisión firme. Es mejor no enredarse con ellos, sobre todo porque todavía tenemos que devolver esta fiesta al barco. Su voz llevaba un toque de urgencia, grabándole su plan original. Una vez seguro de que Fury y Coulson estaban fuera de la vista, Peter lideró el camino hasta el borde del edificio. Con una respiración profunda, ambos saltaron de la estructura de 4 pisos. Las botas de Peter brillaban sutilmente, y con una suave aplicación de telequinesis, su descenso se ralentizó lo suficiente como para permitir un aterrizaje seguro en el pavimento de abajo. Cosmo miró a Peter, impresionado una vez más por su control. Juntos, navegaron por las afueras de la ciudad hasta que llegaron a su acelerador oculto. Con la comida asegurada, Peter subió el motor, el ronroneo familiar reconfortante después de los eventos inesperados del día. A medida que regresaban a su barco, el paisaje urbano se difuminó en rayas de luz. Los pensamientos de Peter se desviaron a Fury y Coulson, preguntándose si le estarían causando más problemas en el futuro. Por ahora, sin embargo, su enfoque volvió a la alegría más simple de traer un sabor de la tierra de vuelta a su tripulación, su corazón aligerado por la perspectiva de compartir su fiesta nostálgica. El motor tarareó suavemente mientras se apagaba, marcando el regreso de Peter y Cosmo al barco. Ansioso por compartir su botón, Peter llamó cuando entraron, su voz resonando a través de los pasillos: «Oye, hemos vuelto y hemos traído comida». Sin embargo, el estribillo esperado de respuestas estaba ausente. En cambio, un extraño silencio los recibió mientras se dirigían al salón principal. La vista que los conoció detuvo a Peter en sus huellas. La tripulación, Groot, Howard, Revan, Rocket, Teefs, Leia y Floor, estaban acurrucados alrededor de una figura en el suelo. Era Natasha, inconsciente y pálida. La frente de Peter se levantó con preocupación. Al dejar caer las bolsas de McDonald's en una mesa cercana, se apresuró, arrodillado a su lado. Sus manos se cernían sobre ella, comprobando si había signos de lesión. ¿Qué pasó? ¿Por qué está fuera de la bahía médica? Su voz se levantó de preocupación, sus ojos se arrojaron por las caras de su tripulación. Howard se volvió hacia él, su voz áspera, pero tratando de ser tranquilizador: «Cálmate, Kill». Ella solo se desmayó. Estábamos pasando el día cuando ella entró y nos vio a todos, y luego se derrumbó. Peter exhaló lentamente, el pánico inicial se desató mientras procesaba la información. «Ya veo, ella probablemente se escapó», murmuró, levantando suavemente a Natasha en sus brazos. Se puso de pie, dirigiéndose a su tripulación. «Tu comida está en la mesa de allí», señaló con la cabeza un gesto hacia las bolsas de comida, su tono algo distraído. «La llevaré de vuelta y me aseguraré de que esté bien». A medida que desaparecía por el pasillo hacia la enfermería con Natasha, la atención de los miembros restantes de la tripulación cambió rápidamente a la mesa llena de comida. La emoción zumbó en el aire, estimulada por el bombo anterior de Peter sobre las delicias de la tierra. Sin embargo, esta emoción se convirtió en gritos de protesta cuando se dio cuenta de que Cosmo ya estaba operando a través de una de las bolsas, su cola meneando mientras se ayudaba a sí misma con su contenido. «Oye. Cosmo, no». Rocket exclamó, corriendo con los otros cerca. Groot extendió sus extremidades, tratando de alejar suavemente a Cosmo de la comida, entonando: «Yo soy Groot», lo que, en la urgencia del momento, significaba: «Deja algo para nosotros». Cosmo, atrapada con la pata roja, miró hacia arriba con una expresión culpable, una pepita medio comida colgando de su boca. El resto de la tripulación se reúne sobre la mesa, cada miembro con ganas de tomar una parte de la comida antes de que todo se hubiera ido. Casi una hora más tarde, los ojos de Natasha se abrieron, las luces brillantes de la bahía médica la desorientaron momentáneamente. A medida que su visión se aclaró, notó a Peter sentado en silencio junto a su cama, con los ojos fijos en un pequeño dispositivo en sus manos, su bloque de datos.
La calma de antes había sido destrozada por su repentino desmayo, y ahora, en la tranquilidad de la bahía médica, el peso de su confusión y miedo se sentía aún más apremiante. Al ver que ella estaba despierta, Peter dejó el dispositivo a un lado y se inclinó hacia adelante, su expresión era una mezcla de preocupación y alivio. Oye, ¿estás despierto? ¿Cómo te sientes? La mente de Natasha se aceleró mientras trataba de reconstruir sus últimos recuerdos antes de que la oscuridad la hubiera reclamado. Las imágenes que regresaron corriendo eran vívidas e inquietantes, criaturas y seres que parecían desafiar toda lógica y razón. No se veían como nada que ella hubiera visto antes, ni mucho menos como ser humano. Volviendo la cabeza hacia Peter, con la mirada aguda y buscando, habló con un tono cauteloso. ¿Quién eres tú? ¿Qué lugar es este? ¿Qué eran esas cosas? Peter suspiró, sabiendo que esta era una larga conversación, bueno. Mientras tanto, de vuelta en una oficina de S.H.I.E.L.D. indescriptible llena de monitores y archivos, Fury y Coulson se sentaron encorvados sobre un ordenador, profundamente en su pensamiento. Las secuelas de su encuentro con el hombre misterioso y su perro habían llevado a una serie de pasos de investigación, recoger los pelos de Cosmo de McDonald's, recuperar las huellas dactilares de Peter del cajero automático y asegurar imágenes que capturaron claramente tanto las caras y figuras de Peter como de Cosmo. Ahora, estaban reuniendo las pruebas, con la esperanza de desentrañar las identidades de sus misteriosos sujetos. Fury tocó comandos en el teclado, ejecutando las huellas dactilares de Peter a través de las muchas bases de datos a las que S.H.I.E.L.D. tiene acceso. Su expresión se mantuvo neutral, pero el ligero surco de su frente mostró su anticipación. La pantalla parpadeó, procesando la entrada, solo para devolver un resultado que ninguno de ellos esperaba. No hay coincidencia, leyó Coulson en voz alta, su tono es una mezcla de sorpresa y frustración. ¿Cómo es posible? Fury sacudió la cabeza, su mente corriendo a través de las posibilidades. Es como un fantasma. O está completamente fuera de la red, lo que significa que no tiene licencia de conducir, tarjeta de la biblioteca, etc., o alguien ha borrado digitalmente su existencia de los registros. Su voz llevaba un toque de sospecha, considerando este último más en serio dados los extraños acontecimientos del día. Volviendo su atención a la otra pieza de evidencia, Coulson subió la muestra de ADN del cabello de Cosmo al sistema. Esta vez, la anticipación se silenció, después de todo, ¿qué base de datos tendrían registros de un perro? Simplemente estaban siendo minuciosos. Sin embargo, el sistema volvió a funcionar casi inmediatamente con un golpe. Ambos agentes se inclinaron, su curiosidad despertó. El archivo que se abrió no era de ninguna base de datos ordinaria, sino de un archivo aeroespacial ruso que S.H.I.E.L.D. había copiado y robado hace muchos años. ¿Por qué hay un archivo sobre un perro en una base de datos aeroespacial rusa? Coulson murmuró, perplejo. Fury escaneó el archivo, sus ojos se abrieron mientras juntaba la información. Cosmo, lanzado al espacio en 1966. Ese es el mismo perro. Los ojos de Coulson se dispararon, su mente luchando por comprender las implicaciones. ¿Lanzado en el 66? Eso no puede ser correcto. Eso haría que este perro tenga casi 30 años, ya debería estar muerto, dijo, de repente dándose cuenta de otra cosa. Espera. Si los rusos lo lanzaron al espacio, ¿cómo está en Los Ángeles ahora mismo? Un silencio contemplativo y confuso colgaba entre ellos, cargado de implicaciones. Fury se inclinó hacia atrás en su silla, los engranajes giraban mientras consideraba las implicaciones más amplias. Esto se está volviendo cada vez más complicado a medida que pasa el tiempo. El perfil en la pantalla detallaba un sujeto de prueba en una serie de experimentos espaciales, un pequeño perro enviado como parte de la carrera espacial temprana, que nunca se esperaba que sobreviviera, y mucho menos regresara. Sin embargo, aquí estaba, no solo vivo, sino también de vuelta en la Tierra. Tenemos que averiguar qué está pasando, murmuró Fury pensando. Coulson afirmó, su mente ya corriendo con posibilidades, ¿deberíamos ponernos en contacto con el director? Pensando por un momento, Fury a regañadientes mirando con la cabeza, sí, esto se ha vuelto mucho más grande que un agente de campo muerto. Deberíamos pedir alguna copia de seguridad, especialmente si los rusos están involucrados de alguna manera. C-84, ¿habitación roja? Los ojos de Natasha se abrieron de par en par mientras miraba fijamente a Peter, luchando por procesar la avalancha de revelaciones que acababa de compartir. La suave iluminación de la bahía médica hizo poco para suavizar los bordes afilados de su choque. ¿Los extraterrestres, en realidad existen? Peter ascendió, su cara un libro abierto de sinceridad. Sí, la galaxia está llena de ellos. Diferentes razas, diferentes imperios, todo está bastante ahí animado fuera.
Sentada un poco más recta en la cama del hospital, Natasha absorbió esta información, su mente se aceleró. Pero antes de que pudiera formular su siguiente pregunta, Peter continuó, adelantándose a su curiosidad con detalles más sorprendentes. La razón por la que la Tierra no ha tenido visitantes de estas partes del espacio es que estás justo en medio de lo que se conoce como el espacio salvaje. Es en gran medida inexplorado y bastante peligroso para viajar. La frente de Natasha se frunció en la confusión. Pero te las arreglaste para llegar aquí. ¿Cómo es eso posible si es tan peligroso? Bueno, comenzó Peter, inclinándose contra una pared, con los brazos cruzados casualmente. Tenemos a Revan en la tripulación. Ha viajado a través del espacio salvaje más que nadie vivo en este momento. Además, me las arreglé para encontrar las coordenadas exactas de la Tierra, lo que ayudó mucho. Esta nueva información hizo que Natasha hiciera una pausa, su mente analítica unió las implicaciones. Espera, dijo lentamente, ¿cómo tenías las coordenadas exactas de la Tierra si está en un espacio inexplorado? ¿Y por qué tenías tantas ganas de venir aquí? La Tierra está menos avanzada que otros lugares que has descrito, ¿verdad? La sonrisa de Peter estaba teñida de nostalgia mientras respondía. Tuve suerte de encontrar esas coordenadas. ¿Y por qué venir aquí? Bueno, porque esta es mi casa. Quería volver a verlo, incluso si es solo una mota en el universo. Si bien Peter no estaba mintiendo, ya que extrañaba mucho su casa, había otra capa que no había revelado, una razón impregnada de previsión y ambición. La Tierra, aparentemente insignificante en la gran escala de la galaxia, estaba en la cúspide de una era que redefiniría su lugar entre las estrellas, la era de los héroes. Pronto, figuras como Iron Man, Hulk, Spider-Man y el Doctor Strange surgirían, transformando la Tierra en una formidable potencia en la arena galáctica. Peter quería ser parte de esa transformación, para presenciar y tal vez influir en el ascenso de la Tierra, ya que reclamaba su interés entre los jugadores más influyentes de la galaxia. Este motivo oculto era parte de su impulso para regresar, no solo la nostalgia o el anhelo de hogar, sino una posición estratégica durante un momento crucial en la historia de la Tierra. Los ojos de Natasha se estrecharon ligeramente, su voz suave de incredulidad. ¿Eres humano? Pensé que estabas. La cortó con una risa. ¿Un alienígena? No. Nací y crecí en el gran estado de Missouri. Dijo, sacando a relucir su mejor acento sureño. La habitación estuvo en silencio durante un momento mientras Natasha lo absorbía todo. El hombre que ella tenía enfrente, un humano de Missouri, que lideraba un equipo de alienígenas a través de la galaxia, estaba lejos de cualquier realidad que hubiera considerado. Sin embargo, aquí estaba, en medio de todo. A medida que el silencio se extendía entre ellos, la curiosidad de Natasha no podía ser contenida. Espera, ¿cómo dejaste la Tierra en primer lugar?, preguntó, su curiosidad sacando lo mejor de ella. Una sombra parpadeaba en la cara de Peter, una sutil opresión en las esquinas de sus ojos, la primera grieta en su comportamiento generalmente jovial. Natasha, con sus años de entrenamiento como espía, no se perdió el cambio arrepentido. Ella vio como un fruncido reflexivo arrugaba sus propios rasgos, lamentando su pregunta, ya que se dio cuenta de que podría haber despertado algunos recuerdos dolorosos. Pero antes de que Peter pudiera responder, o de que Natasha pudiera ofrecer una disculpa por posiblemente asomarse demasiado, la puerta de la bahía médica se abrió abruptamente. En una ráfaga caótica, toda la tripulación, Groot, Cosmo, Howard, Rocket, Teves, Leia y Floor, entró cayendo. Su entrada arrepentida fue un lío de extremidades y exclamaciones sorprendidas. Parecía que habían estado escuchando afuera, su curiosidad colectiva era demasiado para resistirse. En la conmoción, uno de ellos se había topado accidentalmente con el control de la puerta, lo que provocó que se abriera y derramó a todos en la habitación en un montón cómico. Revan entró detrás del resto, manteniendo un comportamiento compuesto que sugerencia que no había estado espiando. Sin embargo, con Revan, las apariencias podrían ser engañosas, ya que podría haber estado usando la fuerza para escuchar desde el final del pasillo. Cuando la tripulación tropezó de repente con la bahía médica, la reacción inicial de Natasha fue una mezcla de tensión y asombro. Su cuerpo se endureció ligeramente, una respuesta entrenada a lo inesperado, pero sus ojos vagaban por el grupo extraterrestre con intensa curiosidad. Entre ellos, Groot era particularmente fascinante, un árbol sensible y andante, su presencia desafiaba todo lo que sabía sobre biología y naturaleza. Recuperando su compostura justo cuando Peter regañaba a su equipo por espiar, Natasha observó cómo la dinámica entre ellos cambiaba a un castigo alegre. Luego, el foco se centró en ella. Peter comenzó las presentaciones, y uno por uno, los miembros de la tripulación compartieron sus nombres en el saludo, aliviando la atmósfera con cada momento que pasaba. Sin embargo, cuando fue el turno de Howard, el pato áspero parecía claramente irritado por haber sido reprendido antes.
Con una mirada lateral a Peter, comentó secamente, soy Howard. Y debe ser la séptima mujer que nuestro maldito capitán ha salvado para su propio placer. El comentario provocó algunas risas de la tripulación, pero Natasha levantó una ceja, mirando a Peter para medir su reacción. Peter, suspirando de molestia, sintió los celos subyacentes de Howard a través de la fuerza. Estaba claro que el pato tenía envidia de la suerte de Peter con las damas, a pesar de que no había hecho nada con ellas, al menos todavía no. Decidiendo aclarar las cosas, incluso si no tenía que hacerlo, Peter explicó a regañadientes, en primer lugar, soy virgen, así que F-Boy es solo una calumnia. Ja. ¿Admitió que es virgen? Howard exclamó, cortando a Peter, luciendo engreído consigo mismo. Su risa llenó la habitación, resonando en las paredes hasta que se detuvo abruptamente mientras captaba el severo resplandor que su capitán le estaba dando. No había terminado, dijo Peter, con un tono frío. La sonrisa de Howard se desvaneció rápidamente cuando captó la mirada de Peter. Se aclaró la garganta torpemente, miró a su alrededor y murmuró, ya sabes, me acabo de acordar. Tengo que ir a limpiar mi pistola Tommy, antes de salir a toda la pista. Mientras Howard se escapó, el resplandor de Peter se desvaneció y dejó salir una risa de burla, mientras se volvió hacia Natasha, continuando con una voz clara, como estaba diciendo, antes de que me interrumpieran tan groseramente, comenzó, con su tono firme pero tranquilo, quiero dejar claro, aunque no debería tener que hacerlo, ya que no estamos saliendo, que no salva a las mujeres solo para aprovecharme de ellas, como Howard estaba tratando de insinuar. Peter luego sonriente y le guiñó un ojo a Natasha, y agregó juguetonamente, aunque parece que tengo un don para salvar a mujeres hermosas. Natasha casi se sonrojó, pero se había jurado a sí misma que no lo haría. Peter ya la había hecho sonrojar 3 veces, y esta vez, se las arregló para mantenerse unida, evitando una cuarta. Sonriendo a sabiendas, Peter reconoció la sutil retorcedura de Natasha y la breve mordedura de su labio inferior. Aunque no se había sonrojado, su reacción fue obvia, y quedó especialmente clara cuando captó la sonrisa consciente en la cara de Peter. Al ver su boca, la sonrisa de Peter se ensanchó, le parecía adorable. Finalmente, decidiendo que se había divertido lo suficiente, Peter volvió su atención a la tripulación. Muy bien, todos fuera, dijo con la mano. Que Natasha duerma un poco. Todavía está técnicamente lesionada, así que necesita descansar. Mientras la tripulación se marchaba, Peter se volvió hacia Natasha y miró a la puerta, donde ella había roto el panel antes en un intento de escapar. Dejaré la puerta abierta esta vez, ya que ambos sabemos que encontrarás una salida de todos modos, le dijo, pero realmente necesitas descansar un poco. Y si no lo haces, puede que tengas que sedarte. A regañadientes, Natasha asendió con la cabeza. Muy bien, trataré de dormir un poco, dijo, aunque su tono dejó a Peter inseguro de si lo decía en serio o simplemente lo estaba apaciguando. Encogiéndose de hombros, caminó hacia la puerta. Buenas noches, Natasha, llamó por encima del hombro al salir. Pero justo cuando llegó a la puerta, Natasha de repente llamó, espera, ¿no tienes ninguna pregunta para mí? Quiero decir, pensé que querrías saber un poco sobre mí y por qué esos guardias me estaban persiguiendo cuando me salvaste. Peter miró hacia atrás y sonriendo. ¿Lo olvidó, señora Romanov? Soy psíquico. Ya lo sé todo sobre ti. Natasha se sintió extrañamente expuesta bajo su mirada antes de que se diera la vuelta y se fuera, la puerta se cerró en silencio detrás de él. Dejada sola, se encontró realmente preguntándose si Peter realmente sabía todo sobre ella o no. Esa noche, Peter se metió en su cama a bordo del barco, instalándose con el peso familiar de sus auriculares ajustados sobre sus orejas. Su Walkman tarareó suavemente mientras tocaba una de sus canciones favoritas. Torretas de policía asesino psicópata de Talking Heads. Torretas de policía. Mientras la música flotaba a su alrededor, una repentina realización sacudió a Peter de su ensoñación. Con un suave descifrado, su mano se encuentra con su frente. Ah, mierda, murmuró para sí mismo. En el ajetreo de los acontecimientos del día, se había olvidado por completo de reabastecer su suministro de cintas de casete. Su colección era pequeña, y la idea de expandirla era estimulante. Decidido, Peter hizo una nota mental para salir mañana a primera hora para buscar algunas tiendas locales, o tal vez incluso aventurarse en territorios más modernos de dispositivos musicales. ¿Los CD y los reproductores de CD portátiles ya son algo? Se preguntó. La perspectiva de actualizar su configuración provocó una oleada de emoción. Si bien la idea de tirar a su amado Walkman estaba fuera de discusión, tenía demasiados recuerdos de su madre y de la tierra, no pudo evitar sentirse emocionado con la idea de actualizar. A pesar de la emoción, las melodías relajantes continuaron sonando, y los párpados de Peter se volvieron pesados.
Los ritmos finalmente lo arrullaron en un sueño profundo, su último pensamiento consciente fue una esperanza para un futuro lleno de más música. Los auriculares permanecieron encendidos, una suave melodía que lo acompañaba en sus sueños. Budapest, Rusia. Instalación de la habitación roja. Melina Vostokov, una hermosa mujer de estatura imponente con rasgos afilados y angulares y cabello castaño oscuro apretado hacia atrás, mantuvo su comportamiento compuesto cuando entró en la oficina del general Dreykov. La habitación era espartana, contenía solo lo esencial que correspondía al espacio de trabajo de un líder militar, un reflejo de la severidad del hombre que la conquistara. El general Dreykov, un hombre ligeramente gordito con un bigote muy recortado y ojos penetrantes, el arquitecto de la propia sala roja, se sentó detrás de su escritorio, su expresión ilegible. Melina la saludó, su voz resonando ligeramente en las paredes desnudas. Melina ascendió, su postura rígida, no traicionando ninguna de la preocupación que comenzó a agitarse dentro de ella. Natasa no ha regresado de su misión. Ella tampoco ha hecho contacto con la sala roja, declaró Dreykov de plano, con los ojos fijos en Melina, como si estuviera midiendo su reacción. El corazón de Melina se apretó ligeramente al mencionar a Natasa, su hija en todo menos en la sangre, a quien no había visto en años. Sin embargo, su cara se mantuvo estoica, su entrenamiento le permitió enmascarar cualquier sentimiento personal. Ya veo, respondió Melina, con la voz firme. La noticia era preocupante, pero mostrar preocupación no era una opción frente a Dreykov. Dreykov se inclinó hacia adelante, con las manos juntas. Te estoy asignando que la encuentres y la recuperes. Necesitamos saber si su ausencia es el resultado de la captura o de la elección. La mente de Melina se aceleró. Las capacidades de Natasa eran bien conocidas dentro de la sala roja, la probabilidad de captura era baja. Ella conocía la implicación detrás de las palabras de Dreykov, la deserción era una posibilidad. El pensamiento la enfrió, pero no dio ninguna señal externa de su agitación interior. ¿Y si descubres que ha huido de la sala roja? Melina preguntó, ya sabiendo la respuesta, necesitando escucharla hablar en voz alta. La expresión de Dreykov se endureció. Entonces tienes que terminar con ella. No toleramos la traición, Melina. Ya lo sabes. Su tono era frío, final. Melina ascendió, la directiva es clara. Entendido, dijo, su voz desprovista de emoción. C85, desayuno interrumpido. El aire fresco de la mañana en el helipuerto estaba cargado de una sensación de urgencia mientras los agentes se paraban, preparándose para la llegada de los refuerzos. Fury y Coulson se quedaron uno al lado del otro, esperando pacientemente a que llegara su respaldo. Cuando el helicóptero aterrizó, las poderosas ráfagas de las cuchillas giratorias dispersaron el polvo y azotaron los abrigos de los agentes. Inmediatamente, la puerta lateral se abrió, revelando a la directora Peggy Carter. Aunque los años habían grabado líneas de sabiduría y experiencia en su rostro, su postura permaneció sin inclinarse, exudando una autoridad no disminuida. Las rayas plateadas adornaban su cabello bien peinado, complementando la nitidez de sus agudos ojos azules. Ella salió, con un elegante bastón negro en la mano, su traje de pantalón a medida impecable a pesar del viaje, flanqueado por múltiples guardias que portaban rifles de asalto, sus ojos escaneando el área con vigilancia profesional. Fury y Coulson intercambiaron miradas sorprendidas, ambos avanzando a medida que el director se acercaba, su bastón haciendo clic constantemente contra el hormigón. El hecho de que la directora de S.H.I.E.L.D., Peggy Carter, estuviera aquí en persona los había desequilibrado. Casos como la muerte del agente Marco fueron importantes, seguro, y la búsqueda del hombre misterioso y su perro, Cosmo, fue peculiar, sí, pero para que la propia directora volara. Sugirió profundidades de la situación de la que no se habían dado cuenta. Directora Carter, ¿por qué estás aquí, si no te importa que te pregunte? Fury preguntó directamente, su voz traicionando un toque de su desconcierto. La mirada aguda de Peggy se asomó sobre ellos, ofreciendo una pequeña sonrisa consciente. Nick, feo, entiendo tu sorpresa, pero después de leer tu informe, no pude quedarme quieta, respondió, con su tono llevando el peso de la expectativa. Un hombre misterioso, un perro espacial de 30 años, y ambos lograron desaparecer en el aire. Esta no es una situación normal, puedo decirte que seguro. Los dos agentes asintieron con la cabeza, llevándola a ella ya sus guardias al edificio. Sí, es inusual, ¿no es así? Coulson habló mientras caminaba. Peggy se veía considerada, con el frente ligeramente fruncido. ¿Y este hombre, alguno de ustedes cree que puede ser talentoso? Ella empujó, apoyándose un poco más en su bastón cuando entraban en un ascensor. Posiblemente, confirmó Fury. El incidente del cajero automático y la forma en que desaparecieron en el aire cuando los perseguimos sugiere algún tipo de habilidad o mejora.
El ascensor se apagó suavemente y entraron en una sala de reuniones segura. Los mapas y las pantallas estaban alineados por las paredes, y una mesa central estaba llena de archivos y pantallas digitales. ¿Has visto alguna señal que apunte a alguna potencia extranjera a la que pueda pertenecer? Peggy preguntó, sus ojos escaneando la información mostrada. Sé que el perro es técnicamente ruso, pero es solo un perro. El joven es el que más me da curiosidad. Se nos pasó por la cabeza, admitió Coulson. Pero fuera del origen del perro, no hemos tenido mucha suerte. Dice, tocando algunas teclas en un teclado cercano, sacando una foto de vigilancia de Peter. Es un fantasma completo, explicó Fury, con la mirada volviéndose hacia Peggy, que estaba estudiando la pantalla, con una mirada interesada en su cara. Entonces, ¿qué le trae aquí, señora directora? Nos sorprenderá especialmente verte. Peggy puso su bastón contra la mesa y suspiró. Cuando surgen anomalías de esta magnitud, a menudo señalan corrientes más profundas en el agua. Este joven y su perro podrían ser mucho más peligrosos de lo que imaginamos. Ella dice, antes de añadir. O podrían ser buenos aliados. Todo depende de cómo se desarrollen las cosas. Fury y Coulson absorbieron sus palabras, la gravedad se asentó entre ellas. ¿Así que crees que está pasando algo más aquí que un extraño caso de ocultación de identidad, una reliquia de la Guerra Fría y la muerte de un agente? Preguntó Coulson, con las manos agarradas detrás de la espalda. De hecho, lo hago, afirmó Peggy. Y por eso estoy aquí. Necesitamos determinar sus orígenes y su propósito. Además, necesitamos entender sus capacidades y si son una amenaza. Se volvió hacia la pantalla grande que mostraría imágenes de satélite y registros de datos. Nick, estás al mando aquí. Quiero una configuración de comando operativo completa. Vigilancia, agentes de campo, análisis, esta es la máxima prioridad. Ya he sacado recursos de todas partes para ayudarnos. Fury ascendió, su comportamiento resuelto. Empecemos de inmediato. Si este hombre y su perro son tan importantes como crees, los encontraremos. Bien, afirmó Peggy, sus ideas dirigen sus próximos movimientos, su experiencia invaluable en la navegación por las aguas turbias de este extraño caso. Voy a desayunar. Llámame si surge algo. Dijo, saliendo, un grupo de guardias que la seguía. A medida que se aplazó la reunión, Coulson se quedó junto a la puerta, mirando la espalda del director mientras se iba, con su bastón cintinando contra el suelo a cada paso. Su llegada había sido sorprendente, por decirlo menos, pero también proporcionó una dirección aguda y necesaria. Sea lo que sea que este caso traiga a continuación, estaban mejor equipados para enfrentarlo con Peggy Carter al timón. Mientras tanto, unos minutos después de que llegara el director de S.H.I.E.L.D., Melina Vostokov navegó por las congestionadas calles de Los Ángeles. Sus ojos, normalmente agudos y calculados, hoy reflejaban emociones caóticas que no había sentido en años. A medida que el paisaje urbano se alejaba, su mente era un torbellino de deber, miedo y afecto materno, luchando entre sí en una guerra silenciosa. Melina había llegado a Lax temprano esa mañana, mezclándose a la perfección con la multitud de viajeros cansados. Sus papeles, falsificados por expertos, pasaron todo el escrutinio del aeropuerto sin problemas, lo que le permitió pisar suelo estadounidense como una sombra entre la multitud. La rápida caminata hasta el estacionamiento se ejecutó mecánicamente, una rutina bien practicada de evasión y pensamiento rápido. Al ver un sedán, lo había conectado en caliente en cuestión de segundos, una habilidad perfeccionada en sus primeros años en la Sala Roja. Mientras conducía, la misión se repitió una y otra vez en su mente. Encuentra a Natasha. Determina su lealtad. Si es necesario, termine. Las órdenes del general Dreykov eran claras, grabadas en su conciencia como un mandamiento. Pero a medida que las millas se alejaban debajo de los neumáticos, una pequeña voz susurró, cada vez más fuerte con cada momento que pasaba. ¿De verdad podría hacerlo? ¿Podría apretar el gatillo a Natasha, lo más parecido que tenía a una hija? Su entrenamiento dictaba un camino, claro y desprovisto de emoción. Sin embargo, al considerar todo el peso de su tarea, su visión se nubló, no solo con la duda, sino con la ansiedad. Después de unos momentos de confusión, sus ojos se endurecieron, su agarre en el volante se apretó hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Ella obligó a las crecientes emociones a volver a bajar, encerrándolas detrás de una fachada de fría determinación. Debo, se susurró a sí misma, con un sabor amargo en su lengua. Si ella es una traidora, es mi deber. Conduciendo por la ciudad, los pensamientos de Melina cambiaron a la estrategia. Conocía las habilidades e instintos de Natasha, encontrarla no sería una tarea sencilla. De repente, los ojos de Melina se abrieron de incredulidad y su corazón se saltó un latido cuando la silueta familiar de Natasha le llamó la atención.
La vista fue tan inesperada que, por un momento, dudó de su propia percepción. La mujer que se le había encomendado encontrar, posiblemente matar, estaba allí, a solo unos metros de distancia en la acera. Y junto a su hija caminó un hombre desconocido para Melina, su presencia provocando un torrente de preguntas en su ya problemática mente. ¿Quién era él? Podría ser uno de los objetivos de Natasha, o tal vez un nuevo aliado. Cuando Natasha y el hombre desconocido se metieron en un pequeño restaurante de alta gama, los instintos de Melina le gritaron que tomara los descansos y lo siguiera de inmediato, para confrontar y resolver la misión lo más rápido posible. Pero su entrenamiento la detuvo. Correr podría poner en peligro todo, especialmente si Natasha estaba bajo vigilancia o en compañía que podría comprometer su interacción. En cambio, Melina pasó, con los ojos permaneciendo en la parte delantera del restaurante mientras buscaba un lugar para aparcar. Su mente se aceleró con escenarios y estrategias. Al encontrar un lugar de estacionamiento a poca distancia, Melina apagó el motor y se sentó por un momento, respirando constantemente mientras trataba de calmar la tormenta dentro de ella. La simplicidad del encuentro la había arrojado, había anticipado la vigilancia, el seguimiento, tal vez incluso una larga investigación. No esto, ver a Natasha casualmente en la calle como si fuera solo otra ciudadana estadounidense común y corriente. Reuniendo su determinación, Melina buscó su arma, que pasó de contrabando ante la seguridad del aeropuerto, devolviéndola para asegurarse de que la cámara estaba cargada correctamente. Luego aseguró que el arma en su funda, escondida debajo de su ropa, y salió del coche. Sus pasos fueron medidos y con un propósito a medida que se dirigía hacia el restaurante, cada movimiento refinado por años de entrenamiento para integrarse a la perfección en cualquier entorno. Al entrar, Melina escaneó la habitación con un ojo practicado, su presencia fue poco procesada mientras se movía hacia el bar. Ella eligió un asiento que ofrecía una visión discreta de Natasha y él. Misterioso hombre, que ahora estaban sentados en una mesa, aparentemente enganchados en una conversación informal mientras miraban el menú. Melina se instaló en el bar, manteniendo una postura relajada, pero con sus sentidos muy alertas. Sus ojos se volteaban de vez en cuando hacia Natasha, el parpadeo casual de su mirada ocultando el intenso escrutinio que aplicaba a cada interacción entre su hija y el hombre misterioso. Ella notó cómo la risa de Natasha resonaba suavemente al otro lado de la habitación, su comportamiento ligero y despreocupado, casi como una chica enamorada. Esta inesperada muestra de felicidad y facilidad tomó a Melina desprevenida, profundizando el conflicto dentro de ella mientras observaba a su hija apareciendo tan desprevenida y contenta. ¿Qué está pasando aquí? La mañana de Peter había comenzado con un plan simple, aventurarse de nuevo en la ciudad y refrescar su colección de música. Sin embargo, mientras se preparaba para irse, surgió Natasha, su presencia fue una adición bienvenida pero inesperada. A pesar de sus recientes lesiones, la tecnología médica avanzada a bordo de su barco la hizo casi recuperar la plena salud, necesitando solo 1 o 2 días más antes de que volviera a su máxima condición física. Juntos, deambulaban por las calles de la ciudad en busca de una tienda que vendía cintas de casete, pero cuando sus estómagos comenzaron a sonar, decidieron pausar su búsqueda por un bocado rápido. Eligieron el primer restaurante atractivo con el que se tropezaron, un lugar pequeño y pintoresco con un ambiente de alta gama. Asentado en su mesa con los menús en la mano, la atención de Peter se alejaba de la lista de platos. Un sentimiento inquebrantable se arrastró sobre él, la fuerza empujando su conciencia a una presencia peculiar. Su mirada se dirigió al bar por un momento, viendo a una mujer madura y elegante que parecía extrañamente familiar. Ella se sentó allí, pidiendo una copa mientras sus ojos de vez en cuando se abrían camino bajo el pretexto del aburrimiento. Aunque parecía ser solo otra, los instintos de Peter sugerían lo contrario. El comportamiento equilibrado y las miradas discretas de la mujer insinuaban una posibilidad que no podía ignorar, que podría estar conectada a la sala roja. Fue un poco exagerado, pero al menos, él estaba seguro de que ella los estaba espiando. Pero antes de que Peter pudiera compartir sus sospechas con Natasha, el ambiente del restaurante cambió sutilmente. Las puertas delanteras se abrieron, admitiendo una anciana que se movió con la ayuda de un bastón. Sus ojos agudos escanearon la habitación, y cuando aterrizaron sobre Peter, se ensancharon durante un breve segundo antes de estrecharse. Ella también parece familiar. Pensó Peter, su mente se quedó en blanco mientras trataba de recordar dónde la había visto antes. Natasha, al darse cuenta de la nueva llegada, siguió la mirada de Peter, inicialmente despidiéndola como solo otra anciana, tal vez buscando disfrutar de un descuento para personas mayores para el desayuno. Sin embargo, para su sorpresa, se acercó directamente a su mesa y se sentó sin invitación. La ceja de Peter arqueada en confusión. Creo que te has equivocado de mesa, abuela, bromeó a la ligera. No somos tus nietos. Hay muchas mesas abiertas por allí.
La respuesta de la anciana llegó con una sonrisa suave pero consciente. Oh, creo que me sentaré aquí, gracias, dijo, presentándose. Peggy Carter, dijo, extendiendo una mano, que Peter sacudió instintivamente, sus ojos se ensancharon un poco cuando se dio cuenta de por qué se veía tan familiar. Peter. Respondió, recuperándose rápidamente de su sorpresa. Y esta es mi amiga, Natasha. Ella sonriente saludando antes de tender la mano, tomando el menú de Natasha con un gesto educado abriéndolo como si nada estuviera mal. ¿Ya habéis pedido los dos? Peggy preguntó, en tono casual mientras leía el menú. C86, juego de preguntas. ¿Ya has pedido? Peggy preguntó, sus ojos no saliendo del menú, navegando como si fuera lo más natural del mundo unirse a extraños para desayunar, sin ser invitada. Peter miró a la anciana con curiosidad y reconocimiento. A pesar de su comportamiento benigno y abuelo, estaba lejos de ser común. Después de todo, no era una anciana común y corriente, era una maestra espía, una veterana de la Segunda Guerra Mundial, una fundadora de S.H.I.E.L.D. y su primer director. Espera, ¿sigue siendo la directora de S.H.I.E.L.D.? Mientras Peter reflexionaba sobre el papel actual de Peggy Carter, una sensación de arrepentimiento y escalofriante se le pinchó en los sentidos, una sensación de peligro inminente que parecía susurrar en su piel. Mirando instintivamente hacia las grandes ventanas delanteras del piso al techo del restaurante, vio a dos SUV negros que se acercaban a la acera. Y una mirada más cercana reveló detalles aún más alarmantes, figuras ocultas en los tejados cercanos, francotiradores inequívocamente, sus posiciones elegidas estratégicamente para cubrir el área, sin duda apuntando a su manera. Este inquietante descubrimiento consolidó sus sospechas. Sí, ella es definitivamente la directora. Pensó. Peggy tenía que ser algo más que una exdirectora, su presencia, subrayada por una seguridad tan pesada, sugerencia que todavía ejerce una autoridad significativa dentro de S.H.I.E.L.D. Pero, ¿qué podría haber atraído a la propia directora a Los Ángeles? ¿Fue realmente para él, o tal vez algo aún más significativo? Frente a Peter, la postura de Natasha era rígida, sus instintos como una viuda negra altamente entrenada le decían que la mujer que antes de ellos no debía ser subestimada. Peter, manteniendo un frente informal, respondió alegremente, estábamos a punto de llamar al camarero y pedir en realidad. Pero entonces esta anciana senil nos interrumpió. Su tono estaba bromeando, pero sus palabras eran agudas. Levantando una ceja, Peggy estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera, el camarero llegó, saludándolos, listo para tomar su pedido. Buenos días. ¿Cómo están todos hoy? Ignorando el comentario sarcástico de Peter, Peggy tomó la iniciativa, inclinándose hacia el camarero con una sonrisa conspirativa. Oh, soy simplemente espléndido. Después de todo, hoy, mi nieto, le dio un gesto a Peter, y su encantadora novia aquí, asintiendo con la cabeza hacia Natasha, decidió invitarme a desayunar. Novia, repitió Natasha en su cabeza, aturdida. El camarero, enamorado de su actuación, sonó calurosamente al trío. ¡Qué salida tan encantadora en familia! ¿Qué puedo conseguir para ti esta mañana? Eggs Benedict con una guarnición de tocino y un café caliente, por favor, ordenó Peggy, y luego se volvió hacia Peter con un afecto de abuela que no llegó a sus ojos agudos. ¿Y qué tendrás, cariño? Peter jugó, aunque con un fuerte suspiro, como si se resignara a una larga mañana. Tomaré la tortilla con tocino y queso, gracias. Natasha, entrenada para situaciones como esta, rompió con su aturdimiento y agregó, y tomaré los gofres belgas de crianza del plátano. Cuando el camarero se iba, Peter lo llamó después de él, añadiendo una solicitud de última hora. Oh, y por favor, asegúrate de que no haya lácteos en la comida de mi abuela. Su estómago ya no es lo que solía ser. La sonrisa de Peggy se tambaleó un poco ante esto, su mirada se agudizó en Peter, que apenas estaba reprimiendo una sonrisa. Solo entre nosotros, susurró Peter al camarero en voz alta, fingiendo ser considerado con su preciosa abuela, nos olvidamos de sus pañales para adultos en el asilo de ancianos, así que no hay lácteos, por favor. Dijo, inquebrado por el resplandor que estaba recibiendo. El camarero se acerca con seriedad, anotando las notas con un toque de incomodidad antes de volver a la cocina. Cuando se fue, Natasha no pudo evitar reírse de lo absurdo de la situación, su tensión anterior se olvidó momentáneamente. La expresión de Peggy cambió entre avergonzada y molesta. Para que conste, no soy intolerante a la lactosa, ni uso pañales, declaró con firmeza, aunque la comisura de su boca se demolió con una sonrisa reacia. Oh, lo siento mucho, abuela, dijo Peter, con su tono goteando de remordimiento fingido. Te lo compensaré más tarde con un poco de helado antes de que te dejemos en el asilo de ancianos, ¿de acuerdo?
Al darse cuenta de que había subestimado la capacidad de Peter para hacer travesuras, Peggy exhaló un fuerte suspiro, abandonando su amable fachada de anciana. Muy gracioso, pero creo que ahora podemos hablar normalmente, admitió, con su voz cayendo a un tono más serio. Peter se inclinó hacia atrás, bebiendo su agua helada, con una sonrisa jugando en sus labios. Muy bien, entonces. ¿Qué te trae a nuestra mesa esta mañana? La mirada de Natasha se mantuvo fija en Peggy, su expresión neutral pero sus ojos afilados, lista para diseccionar cualquier cosa que la mujer mayor estuviera a punto de revelar. Peggy hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. Hay mucho que discutir. Pero para empezar, ¿dónde está tu perro? Creo que se llamaba Cosmo. Las cejas de Peter se dispararon en una verdadera sorpresa cuando Peggy dejó caer casualmente el nombre de Cosmo en la conversación. Sin embargo, después de una breve pausa, se dio cuenta de él. Déjame adivinar, los agentes que nos siguieron ayer encontraron algo del pelo de Cosmo y se dieron un golpe en una vieja base de datos rusa. Peggy parecía impresionada con su rápida deducción. Sí, asintiendo con la cabeza. Ya veo, dijo, asintiendo con la cabeza también. Tiene sentido. Sin embargo, en cuanto a Cosmo. Ella no ha venido conmigo hoy. Ella durmió hasta tarde, así que la dejé atrás. Peggy levantó una ceja, hablas como si fuera un ser humano. Bueno, Cosmo puede ser bastante humano. Entenderás si alguna vez la conoces y cuando la conozcas. Peter lo explicó de forma crítica. Me encantaría, sonriendo Peggy con bienvenida, ¿dónde vive? Ella preguntó, obviamente buscando información. Peter simplemente emitió, supongo que podrías decir que somos nómadas, así que no tenemos exactamente un hogar, al menos no alrededor de estas partes. ¿Es por eso que no hay absolutamente ninguna información disponible sobre ti? Peggy pregunta, finalmente llegando a lo que quiere saber. O más o menos. Peter sonriendo, he estado fuera por un tiempo. Su mirada se desvió hacia las ventanas delanteras, mirando a los francotiradores al otro lado de la calle. Entonces, ¿debe ser el gran jefe de cualquier organización de la que fueron esos agentes? Pero, ¿por qué los francotiradores? No es como si fuera un asesino o algo así. Su expresión parpadeó brevemente de sorpresa, no había esperado que él lo viera a su equipo de asesinato tan fácilmente. Después de todo, estaban ocultos por expertos y casi completamente fuera de la vista. Ni siquiera ella pudo ver a los francotiradores desde aquí, y era una experta. Esto confirmó sus sospechas, Peter estaba dotado. Tenía que poseer alguna forma de mejora. Es solo una precaución, para mi seguridad y la de los demás, explicó Peggy. Después de todo, no sabemos nada de ti. Natasha intervino, su tono una mezcla de frustración y desafío. Y, sin embargo, no hemos sacado nuestras armas solo porque no te conocemos. Peggy pareció esto por un momento, luego suspiró, ofreciendo un asentimiento conciliador. Punto justo. Estaré dispuesto a llamar a los francotiradores si estás de acuerdo en responder algunas preguntas por mí. Peter irritando, sintiendo una oportunidad. ¿Qué tal un juego? 8 preguntas. Tú preguntas 4, yo pregunto 4, y ambos tenemos que responder honestamente. Y, cada uno de nosotros puede omitir una pregunta de nuestra elección, pero solo una. El resto debe ser respondido pase lo que pase. Intrigada por la propuesta, Peggy estuvo de acuerdo. Claro, suena bastante interesante. Luego se volvió hacia Natasha, ¿te unirás a nosotros? Natasha miró entre Peter y Peggy, con una mirada cautelosa en sus ojos. Pasaré por ahora, dijo, pero Peter y yo podríamos necesitar tener nuestro propio juego más tarde. Peter se mostró de acuerdo, entendiendo su precaución. Después de todo, no conocía a Peggy en absoluto. Mientras estaban estableciendo las reglas de su juego, Peggy se acercó casualmente hacia la barra. Deberíamos invitar a nuestro otro invitado antes de empezar. Peter siguió su mirada, una sonrisa tocando en sus labios. Así que tú también te fijaste en ella. Fue solo entonces cuando Natasha se volvió para mirar. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio a Melina Vostokov, la persona más cercana que tenía una madre, sentada en el bar, con un martini de vodka en la mano. A pesar del shock de ser vista por su objetivo, Melina rápidamente enmascaró su reacción con una pequeña sonrisa y saludó a su hija, haciéndole un saludo. Mientras Natasha miraba fijamente a su madre, congelada en estado de shock, la tensión entre ellos palpable incluso desde la distancia, Peggy se inclinaba ligeramente, la curiosidad iluminaba sus rasgos. ¿La conoces?, preguntó, con los ojos parpadeando entre Natasha y Melina. Sí, respondió Natasha, con su voz con un toque de temor, pero ojalá no lo hiciera. Al escuchar esto, y captar el inconfundible matiz de la tensa historia en la voz de Natasha, Peter entendió instantáneamente quién era la mujer.
Esto no era solo un conocido, era la figura materna de Natasha. Al principio no había reconocido a Melina porque no era tan conocida en Marvel como otros personajes. Volviendo a Peter, la expresión de Natasha estaba decidida. Me encargaré de nuestro otro invitado mientras ustedes dos juegan su pequeño juego, le dijo con firmeza, dejando claro que necesitaba tratar con Melina personalmente. Peter asintió, aunque su preocupación era evidente. Está bien, quédate donde pueda verte, ¿de acuerdo? Solo para asegurarme de que estás bien, dijo, con su voz atada con seriedad protectora. Natasha puso los ojos en blanco y se resorpó de su comportamiento sobreprotector. Puedo manejarme a mí misma, replicó, pero su tono se suavizó con una débil sonrisa. Luego se puso de pie y comenzó a caminar hacia el bar. Al verla ir, Peggy se rió suavemente, con un brillo de diversión en sus ojos. Ha pasado un tiempo desde que conocí a una viuda negra tan interesante, y mucho menos a dos en un solo lugar, comentó, con su mirada siguiendo a Natasha. Peter, todavía viendo a Natasha acercarse a Melina, se volvió hacia Peggy con una ceja levantada. ¿Sabías que es una viuda negra? ¿Cómo? Peggy irritante, un toque de travesura en su tono. ¿Es esa tu primera pregunta? Ella se burló. Peter frunció un poco el ceño, pero luego sacudió la cabeza, con una ligera sonrisa tirando de sus labios. No, no desperdiciaré nuestras preguntas en eso. Estoy bromeando. Riendo suavemente, Peggy admitió, es solo un sentimiento, tienen cierta presencia, ¿sabes? He conocido, y desafortunadamente he luchado, a bastantes a lo largo de los años. Aprendes a detectarlos, especialmente cuando las consecuencias de no reconocerlos podrían ser muy mortales. Peter se acercó, su atención se volvió brevemente hacia Natasha, que ahora se había sentado junto a Melina, participando en una conversación tranquila e intensa. Después de un momento, volvió su atención a Peggy, lista para comenzar su juego. Muy bien, señoras primero. Adelante. Pregunta cualquier cosa. Peggy se detuvo un momento, considerando cuidadosamente sus opciones. Ella solo tenía un número limitado de preguntas, y cada una tenía que contar, especialmente con la misteriosa figura sentada frente a ella. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria. ¿Cuál es tu identificación completa? Quiero decir, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, cualquier identificador oficial. Peter no dudó, no vio ningún daño en compartir sus detalles básicos. Peter Jason Quill, comenzó, incluso con su voz. No hay lugar de residencia fija. Nacido en St. Charles, Missouri, el 4 de febrero de 1980. Mi madre, Meredith Quill, me crió sola. Ella era increíble. Como Peter mencionó a su madre, sus ojos se nublaron brevemente con una mezcla de amor y dolor, lo que sugiere que su memoria era tierna. Peggy se dio cuenta de este cambio, dándose cuenta de que Meredith debía haber fallecido. ¿Y tu padre?, preguntó, con la esperanza de profundizar en sus antecedentes. El comportamiento de Peter cambió ligeramente, con una mirada vigilada pasando por su cara. ¿Es esa tu segunda pregunta?, respondió, no estaba del todo listo para hablar de su herencia celestial. Peggy apretó los labios, reflexionando por un momento. ¿No cae eso en mi primera pregunta sobre tu identidad? Peter sacudió la cabeza, con una ligera sonrisa jugando en sus labios. Un poco, pero la primera ya era un paquete de preguntas en una. No puedo seguir dando detalles gratis. A regañadientes, Peggy ascendió, dándose cuenta de que tendría que ser más estratégico. Entonces, ¿tú vas a continuación, o voy yo otra vez? Iré. Peter se quedó en silencio por un momento, considerando sus opciones antes de plantear su pregunta. ¿Quiénes son los jefes actuales de su organización? Peggy quedó sorprendida por la directividad y el nivel de su pregunta. Después de un momento de duda, sacudió la cabeza. No puedo responder a eso. Peter irritante, ya que sabía que ella diría eso. Solo quería deshacerse de ella. Recuerda, tendrás que responder al resto de mis preguntas sin saltarte ahora, le recordó. Peggy hizo clic en su lengua, dándose cuenta de la esquina en la que había sido respaldada. Entendido. ¿Es mi turno otra vez?, preguntó, ansiosa por recuperar algo de control sobre la conversación. Peter ascendió, indicando que ella procediera. Sin necesidad de mucho tiempo para pensar, Peggy despidió su siguiente pregunta. ¿Para quién trabajas? Técnicamente, actualmente no estoy trabajando para nadie ya que estoy de permiso, respondió Peter, su respuesta es directa pero revela poco. ¿Y si no tuvieras permiso? Peggy presionó. Los Jedi, y técnicamente la República desde que los Jedi caen bajo su jurisdicción, respondió Peter honestamente. Peggy frunció el ceño, no estaba familiarizada con los términos. ¿Es la República un país?
¿Como la República de Fiji o la República de Libia? Peter me sonríe un poco. ¿Es esa tu siguiente pregunta? Porque no puedo dar demasiado sin que cuente. Frustrada, pero reconociendo las reglas de su juego, Peggy duro. Sabía que tenía que usar sabiamente sus preguntas restantes. No, esperemos eso. Claro, pero creo que ahora es mi turno. Peter se inclinó hacia adelante, su expresión curiosa pero cautelosa. ¿Has oído hablar de un objeto conocido como el Tesseract?, preguntó, observando de cerca a Peggy por su reacción. Peggy hizo una pausa, su frente frunciendo un poco en confusión. El Tesseracto, se hizo eco, su tono indicaba una genuina falta de familiaridad. No, eso no suena. ¿Qué es? Peter estudió su respuesta, sondeando suavemente con la fuerza, y sintió la sinceridad en su ignorancia. No hubo ningún indicio de engaño, solo confusión directa. Esto se alineó con sus sospechas de que en este universo, el Tesseract, o la piedra espacial, todavía estaba envuelto en misterio, y posiblemente inexistente. No hay nada de qué preocuparse, le aseguró Peter con una ola despectiva, decidiendo no profundizar en las explicaciones que solo llevarían a más preguntas. Solo algo que encontré en mis viajes. Peggy asintió, aceptando su explicación, aunque su curiosidad estaba despertada. ¿Tu turno?, preguntó Peter, cambiando el enfoque de nuevo a su juego. Peggy se inclinó hacia adelante mientras formulaba su siguiente pregunta. Cuando te estábamos investigando, encontramos algo curioso sobre tu perro, Cosmo. Los registros muestran que es una perra rusa de 30 años, lanzada al espacio hace décadas. ¿Cómo llegaste a la posesión de ella? Peter recordó el recuerdo de su primera reunión. La encontré encerrada en una celda de vidrio en un lugar llamado Nowhere. La salvación de un hombre malvado llamado coleccionista, y la liberé del cautiverio, explicó con un toque de orgullo. Nowhere. Repitió Peggy, con el frente frunciendo en la confusión. Ella nunca había oído hablar de un lugar así. Su tono cambió ligeramente mientras trataba de armar la historia, así que los rusos mintieron sobre el lanzamiento. Peter se encogió de hombros con indiferencia, redirigiendo la conversación a los detalles de su pregunta original. Preguntaste cómo entré en posesión de Cosmo, no sobre las declaraciones públicas del programa espacial ruso. Si quieres saber más, tendrás que desperdiciar una pregunta en ello. Bien. Se quedó Peggy. Es tu turno otra vez. Peter pensó por un momento, decidiendo seguir una línea de investigación que pudiera aclarar algunas de sus sospechas sobre lo que estaba pasando en el Imperio Kree. ¿Has oído hablar de algo llamado Proyecto Pegaso? La expresión de Peggy mostró un parpadeo de reconocimiento y se acercó con la cabeza, diciendo la verdad a regañadientes. Sí, he oído hablar de ello, pero no diré nada más sobre el asunto. La mente de Peter se aceleró, ya que no esperaba que el proyecto existiera realmente. Después de todo, sin el Tesseract para alimentarlo, ¿cómo podría haber ocurrido el proyecto? Se inclinó hacia atrás, considerando las implicaciones. ¿Quizás usaron un artefacto diferente para alimentarlo? Se preguntó. Rompiendo con sus pensamientos, Peter asintió, conmocionado e impresionado de que ella realmente dijera la verdad. A decir verdad, él esperaba que ella mintiera, pero ella no lo hizo, lo cual era bastante encomiable. Pensando por un momento, él le hizo una oferta. Te debo un pequeño favor si puedes conseguirme los archivos para el proyecto. Los ojos de Peggy se estrecharon ligeramente, conscientes de la sensibilidad de la información que buscaba. Esa no es una pregunta pequeña, Peter. Esa información está muy clasificada. Peter vio su duda y agregó, solo necesito lo que se relaciona con una mujer llamada Carol Danvers. Al levantar una ceja, Peggy demostró su solicitud. ¿Y cuál es tu conexión con ella? Peter irritando. ¿Es esa tu próxima pregunta? Peggy sospechaba y negoció con la cabeza, concediendo. No, supongo que no. Después de una breve pausa, Peggy procedió. Bien, te conseguiré la información, pero me debes una. Peter se mostró de acuerdo. Es un pequeño favor, Peggy. Después de todo, solo me estás dando algo de información sobre un piloto. No esperes nada demasiado grande a cambio. Poniendo los ojos en blanco, Peggy le dio la espalda. ¿Por qué estás tan preocupado? ¿No tienes superpoderes? Peter levantó una ceja, divertido por su pregunta arrepentida y directa. ¿Es esa tu próxima pregunta? Repitió de nuevo. Sí, eso, espera. Al darse cuenta de su desliz, Peggy rápidamente lo reformuló. Espera, quiero decir, ¿qué habilidades tienes? Peter no pudo evitar sonreír, apreciando su adaptación inteligente. Puedo usar la fuerza, respondió sucintamente, no dando nada más. Inclinada hacia adelante, su curiosidad despertó. Peggy presionó, ¿y cuál es exactamente la fuerza?
La sonrisa de Peter se ensanchó. Me temo que no tienes preguntas, reveló, tan engreído como podría ser. Ese fue el último. Pero todavía tengo uno más, ¿verdad? Peggy gimió y se frotó las sienes, un dolor de cabeza comenzó a formarse cuando la risa de Peter llenó el aire, solo lo empeoró. Peter se rió, con los rabillos de los ojos arrugados de diversión mientras se preparaba para plantear su última pregunta en su juego. Sin embargo, Peggy, algo frustrada por su comportamiento juguetón y consciente de que había agotado sus propias preguntas, lo instó con impaciencia, solo pregúntale ya. Pero antes de que pudiera hablar, la expresión de Peter cambió abruptamente de la diversión a la preocupación. Su cabeza se rompió hacia la barra, su mirada buscando. Los asientos en los que Natasha y su madre habían estado hace unos momentos estaban ahora visiblemente vacíos. De pie abruptamente, una ola de alarma se abrió de él mientras le exclamaba, «Natasha». Cuando no hubo respuesta, los sentidos de Peter se estiraron, aprovechando la fuerza para barrer todo el restaurante. La claridad que trajo solo profundizó su preocupación, Natasha no estaba en ninguna parte dentro del edificio. C87, madre e hija. Momentos antes, cuando Natasha se acercó al bar, sus pasos lentos, su mirada fija en Molena Vostokov, la persona más cercana que tenía a una madre, pero también a la que más desconfiaba. Sentada allí con una elegancia informal, con vodka martini en la mano, Melina se parecía a cualquier otro cliente disfrutando de su noche. Pero para Natasha, ella era un fantasma del pasado, resucitando una miríada de emociones que había pensado que habían estado enterradas durante mucho tiempo. Melina llamó la atención de su hija y la escuchó, un gesto que parecía genuino, pero que se sintió como una carilla por algo insidioso. Natasha se sentó a su lado, el aire lleno de tensión. Melina, comenzó, negándose a llamar a su madre, ¿por qué estás aquí? La sonrisa de Melina no falló cuando se volvió hacia Natasha por completo. Querida, escuché que estabas en tu primera misión real. Solo quería ver cómo estabas. Su tono era dulce, demasiado dulce. Los ojos de Natasha se estrecharon. Corta la mierda. ¿Te envió el general? ¿Qué quieres? Ignorando la pregunta, la mirada de Melina se desplazó brevemente hacia la mesa donde se sentaron Peter y Peggy, ahora involucrados en su curioso juego de preguntas. ¿Quién es el chico?, preguntó, su curiosidad despertó. No estoy aquí para hablar de él, respondió bruscamente Natasha, con la guardia en alta. Melina se rió suavemente, sus ojos brillando con una mezcla de travesuras y algo tácito. Es bastante guapo. ¿Es tu nuevo novio? El comentario podría haber hecho que Natasha reaccionara en diferentes circunstancias, pero no hoy, no con Melina cerca. La mujer que la había dejado a ella y a Yelena a las misericordias de la Sala Roja, que había desaparecido sin dejar rastro, dejándolos para que se las vayan por sí mismos en un mundo brutal. No te estoy diciendo nada. Natasha declaró fríamente, su voz apenas por encima de un susurro. Volveré a preguntar, ¿por qué estás aquí? Preguntó, con la mano buscando el arma escondida en su cintura. La sonrisa de Melina se desvaneció un poco, la fachada se deslizó. Natasha, y... No, Natasha la cortó, con su voz firme. No puedes jugar a la madre preocupada. No después de todo. La expresión de Melina se endureció, una rara visión de la emoción genuina que tan a menudo enmascaraba. Nunca se me dio una opción, dijo, con la voz baja y llena de un dolor que rara vez mostró. ¿Sabes cómo funciona la Sala Roja? Nunca se trataba de no querer verte. Pero nunca lo intentaste, respondió Natasha, su ira se eleva. Podrías haber encontrado una manera. Eres una viuda negra, entrenada para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, no podrías luchar lo suficiente por nosotros, ¿verdad? Melina miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. No fue tan sencillo, Natasha. Cada movimiento fue observado, cada decisión examinada. Se trataba de mantenerte con vida. Natasha se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Al abandonarnos? ¿Esa es tu idea de protección? Hice lo que pensé que era mejor, susurró Melina, con la voz rompiéndose un poco. Me arrepiento todos los días, pero lo hice para protegerte. El aire entre ellos se enfrió, el silencio se extendió mientras Natasha procesaba sus palabras. Finalmente, ella habló, su voz helada. No necesito tu protección. Ya no. Melina extendió la mano, dudando en el aire antes de retirarse. Lo entiendo. Yo solo. Quería verte, explicarte. No hay nada que explicar, interrumpió Natasha, de pie abruptamente. Mantente fuera de mi vida, Melina. Es mejor así. Mientras Natasha estaba de pie, con su firme determinación, miró a Peter y Peggy, que estaban muy metidos en una conversación. Sin querer interrumpir, se dio la vuelta y salió del restaurante,
buscando un poco de aire fresco para calmar sus turbulentas emociones después de la intensa confrontación con su madre. Detrás de ella, Melina la vio irse, su expresión una mezcla de dolor y resignación. Lentamente, mientras observaba a Natasa desaparecer por la puerta, su cara se endureció con determinación. El dolor se desvaneció en una fría resolución mientras ella se levantaba y la seguía. Cuando Natasa salió al aire fresco de la noche, sus emociones se dispararon. Por un momento, su compostura casi se rompió, y casi dejó salir algunas lágrimas, sentimientos que no había experimentado en años. Hace años, podría haber sido engañada por las tácticas de su madre e incluso podría haber sentido alegría y emoción al verla. Pero ahora, Natasa era más sabia, endurecida por experiencias amargas. Sospechó que la repentina aparición de Melina no fue una coincidencia, probablemente tuvo algo que ver con que no se registrara en la sala roja, distraída por todo lo que ha sucedido desde que Peter le salvó la vida. Caminando por la acera llena de gente, los pensamientos de Natasa giraron. Se preguntó si siquiera quería volver a la habitación roja. Después de todo, Peter la había ayudado a ver a través del lavado de cerebro, disminuyendo su lealtad a la organización que la formó. Sin embargo, una razón de peso la ancló en ese lugar oscuro. Yelena, su hermana pequeña, todavía estaba allí, siendo arreglada como una viuda negra, al igual que ella. Natasa no podía abandonar a su hermana, negándose a ser como sus padres. La idea de salvar a Yelena y escapar juntos parpadeó en su mente, una posibilidad peligrosa y difícil, pero que se sintió cada vez más atraída a considerar. Pero tendré que tener cuidado. Mientras pensaba en Yelena, Natasa debatió si contarle sobre la visita de Melina. En última instancia, ella decidió no hacerlo. Yelena finalmente estaba empezando a desprenderse de los dolorosos recuerdos de los padres que los abandonaron. Reavivar esas esperanzas parecían crueles, por lo que mantendría la boca cerrada. Perdida. En sus pensamientos, Natasa se desvió de la calle principal y se convirtió en un estacionamiento vacío. El eco de sus pasos rebotó en el hormigón mientras profundizaba, con sus instintos agudos. Deteniéndose abruptamente, se dio la vuelta y gritó, «Entonces, ¿me dirás por qué estás realmente aquí ahora que estamos solos?» Desde detrás de un pilar cercano, Melina emergió, su sonrisa ligera, casi aprobando. Los agudos instintos de Natasa no se habían escondido, ella había esperado que su madre la siguiera. Después de todo, ella había llevado deliberadamente a Melina a este lugar aislado para presionar por respuestas sin interrupciones. «Impresionante, Natasa», respondió Melina, entrando en la luz. Su voz llevaba una mezcla de admiración y precaución. «Sabes, incluso a las viudas negras más experimentadas les cuesta verme. Bueno, no me gradué como el mejor de mi clase por nada», la voz de Natasa era baja, una mezcla de acusación y cansancio. «Ahora, dime la verdad. ¿Por qué estás aquí?» La sonrisa de Melina se adelgazó, su comportamiento tranquilo, pero sus ojos traicionaron un toque de tristeza. «Estoy aquí porque no has vuelto a la habitación roja, Natasa. Me enviaron a traerte de vuelta». Los ojos de Natasa se estrecharon, leyendo entre las líneas de esa declaración. ¿Y si abandonó la sala roja? Ella desafió, su voz con un borde afilado. La expresión de Melina se apretó momentáneamente antes de que lograra una pequeña sonrisa resignada. ¿Sabes lo que pasaría entonces? Una risa sin humor se escapó de Natasa. «Me matarías, ¿eh? Qué maternal de tu parte». Melina se rió, el sonido vacío. «Es la vida que vivimos, querida. Nunca se ha tratado de lo que queremos». Aunque sus palabras eran ligeras, había un conflicto oculto en lo más profundo de los ojos de Melina. A pesar de su fachada, la idea de dañar a Natasa era una línea que Melina temía cruzar. «¿Qué pasa ahora?», Natasa preguntó, con la mano inclinándose hacia la pistola en su cintura. Como si reflejara sus movimientos, la propia mano de Melina se desvió hacia su lado, con su voz firme. «Ahora, vuelves a casa en paz, o peleamos», y te arrastro hacia atrás pateando y gritando. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Natasa se rió de la mención de hogar. «La habitación roja no es un hogar, y ciertamente no es mío». Melina reconoció el punto de vista de su hija con un asentido, y justo cuando los dedos de Natasa rozaron el mango de su arma, volvió a hablar, con la voz más suave, más desesperada. «Eso puede ser, pero el hogar es donde está tu familia, o eso me han dicho. Y tu hermana todavía está en la academia. No quieres abandonarla, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que Dreykov le hará si no vuelves? Puede ser un hombre muy rencoroso y mezquino». La mención de Yelena pareció tocar un acorde, encendiendo una feroz protección en Natasa. Ella no dudó, dibujando rápidamente su arma con un clic definitivo.
En el mismo momento, Melina, reconociendo el cambio en la postura de Natasha, sacó su propia arma, reflejando la preparación de su hija. El estacionamiento, oscuro y resonando con sus movimientos, se convirtió en el escenario para un punto muerto tenso, con cada mujer apuntando directamente a la otra. No lo hagas, la voz de Natasha era de acero, su objetivo inquebrantable. No te atrevas a decir su nombre. No te has ganado ese derecho. Sus ojos brillaron con una mezcla de furia y dolor. No estabas allí cuando Yelena lloró hasta quedarse dormida durante meses, llamándote. No estabas allí cuando llegó a casa cubierta de sangre, con una mirada muerta en los ojos porque la sala roja la obligó a ella y a su clase a cometer su primer asesinato. No estabas allí cuando más te necesitábamos. La tranquila fachada de Melina vaciló, el peso de las palabras de Natasha se astilló en su compostura. Sin embargo, mantuvo su postura, su arma todavía apuntaba a Natasha, con la voz firme. Sé que no estuve allí. Pero Natasha, tienes que pensar en su futuro, en tu futuro. La respiración de Natasha se enganchó, con el dedo tenso en el gatillo. Cada fibra de ella fue gritada para rechazar la manipulación de Melina, sin embargo, la innegable verdad del peligro de Yelena la mantuvo en su lugar. Fue una tira y afloja brutal entre el deseo de su corazón de proteger a su hermana y el impulso de su alma de poner una bala en el frente de su madre. Melina, observando el conflicto que se desarrollaba en los ojos de Natasha, siguió presionando. Vuelva conmigo. No para la sala roja, no para mí, sino para Yelena. Asegúrate de que tengas una oportunidad. El estancamiento se detuvo, una tensión palpable en el aire. Finalmente, el brazo de Natasha se bajó ligeramente, su determinación se derrumbó bajo la carga de la seguridad de Yelena. Con un fuerte suspiro, su arma hizo clic mientras le aseguraba el arma. Volveré, admitió, su voz apenas un susurro, cargada de derrota, pero también con una feroz determinación de proteger a su hermana a toda costa. Melina también bajó su arma, una mirada compleja de alivio y tristeza pasando por encima de sus rasgos. Gracias, Natasha, dijo, su voz se ablandó por primera vez. Te lo prometo, esto es lo mejor. A medida que la tensión se desvanecía, los pensamientos de Natasha se desviaron hacia Peter Quill, el hombre que había conocido recientemente, pero con el que sentía una conexión inexplicable. En el fondo, sintió una pizca de arrepentimiento por no tener la oportunidad de decir más, explicar o incluso despedirse. Ella sabía que si lo buscaba ahora, si se permitía solo una conversación más, solo sería mucho más difícil irse. Y Peter, con su encanto enfurecedor y su obstinada amabilidad, no la dejaría ir fácilmente. Lo siento, Peter, susurró internamente, con el corazón pesado con una mezcla de afecto y dolor. Ojalá pudiera quedarme más tiempo, o al menos despedirme. Pero las duras realidades de su mundo no dejaron espacio para cuentos sentimientos. Ella sabía que para proteger a su hermana, debía soportar ser su corazón y seguir el camino que tenía ante sí. Y mientras Natasha se preparaba para irse, una voz arrepentida cortó el silencio, aguda y penetrante. Prometes que es lo mejor. La intrusión sacudió tanto a Melina como a Natasha, rompiendo la cabeza hacia la entrada mientras instintivamente tiraban de sus armas una vez más. Muy pronto, dos figuras en la entrada se movieron hacia la luz, haciéndose más claras con cada paso. Los ojos de Natasha se abrieron en estado de shock y reconocimiento cuando vio a Peter y Peggy caminando hacia ellos, sus expresiones una mezcla de curiosidad y preocupación. Peter. Natasha murmuró mientras bajaba rápidamente su arma. Creo que te dije que no huyeras, Natasha. Sonriendo, Peter preguntó, entonces, ¿qué está pasando aquí? C88, un sí es no. Mientras Natasha se preparaba para tomar una decisión dolorosa, una voz familiar resonó a través, cortando la tensión como una hoja afilada. Prometes lo que es lo mejor. Natasha y Melina se dieron la vuelta, con las armas levantadas instintivamente, solo para que Natasha bajara las suyas al ver a Peter y Peggy entrando en la luz. La confusión y el desconcierto en su cara eran inconfundibles, no había esperado que Peter apareciera tan de repente. Peter, con su característica sonrisa, miró a Peggy, que estaba claramente sorprendida. Mira, te dije que estaban aquí, dijo, con los labios arrugados de diversión. Pero, ¿cómo lo supiste? Peggy preguntó, su curiosidad despertó. La fuerza, respondió Peter con indiferencia, la sonrisa se amplió mientras disfrutaba de la mística que había fabricado en torno a sus supuestos poderes. Peggy sacudió la cabeza, su expresión una mezcla de diversión y molestia. Correcto, la fuerza. Algún día tendrás que explicarme eso. Volviendo a las dos mujeres, el tono de Peter cambió de juguetón a serio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo mejor de nuevo? Natasha, desprevenida e incapaz de encontrar la mirada de Peter, dudó. Yo.
Necesito irme, dijo en voz baja, su voz teñida de una renuencia que no podía enmascarar. ¿Por qué? ¿Ha surgido algo? Peter investigó más, con las cejas levantadas. Antes de que Natasha pudiera responder, Melina intervino, su arma todavía en Peter. No es asunto tuyo, chico. Te sugiero que te vayas antes de que te ponga una bala en la cabeza, y confía en mí, realmente no quiero hacer eso, no cuando mi hija parece tan enamorada de ti. Ella se burló, esperando una reacción de Peter, aunque nunca llegó. Por otro lado, Natasha se estremeció ante las palabras de su madre, tanto avergonzada como molesta, lo último que quería era que Peter supiera sobre sus retorcidos lazos familiares. Ignorando el arma que apuntaba a él, Peter se volvió hacia Natasha, con su tono ligero. Entonces, esa es tu madre, ¿eh? Creo que estoy empezando a ver de dónde sacaste tu aspecto. El comentario tomó a Melina desprevenida, su fachada severa se ablandó cuando notó que las mejillas de Natasha se teñían con un rubor. La experimentada viuda negra se quedó momentáneamente sin palabras, su arma bajó ligeramente cuando se dio cuenta de que su hija podría estar enamorada. Al margen, Peggy vio el drama que se desarrollaba con un interés creciente. Puede que no conozca todos los detalles, pero le quedó claro que estaba siendo testigo de un cuento que salió directamente de una novela romántica, el mismo género que adoraba en secreto. No muchos lo sabían, pero después de perder al hombre que amaba en la Segunda Guerra Mundial, Peggy nunca había vuelto a encontrar el amor, negándose a conformarse con nadie más que con él. Así que, sin el drama personal del romance en su propia vida, había precedido a las novelas románticas, encontrando consuelo y emoción en sus páginas. Perdida en sus pensamientos, la cara de Peggy se enrojeció mientras imaginaba a Peter y Natasha como los protagonistas de su novela favorita Deadly Desires, Love Undercover. A medida que su mente vagaba, no pudo evitar reflexionar para sí misma sobre el título alternativo y más descarado del título, Deadly Desires, Love Under the Covers, que era muy apto, ya que el libro era prácticamente un porno. Mientras Peggy se reía suavemente para sí misma, perdida en el mundo imaginario de las novelas románticas de espionaje, Peter la miró con una ceja interrogativa levantada. ¿Qué diablos le pasa a ella? Sacudió levemente la cabeza, centrándose de nuevo en el asunto apremiante en cuestión, la inminente partida de Natasha. Natasha, comenzó Peter, con su voz firme pero impregnada de preocupación, si estás en problemas o si está pasando algo, puedo ayudarte. Natasha se movió incómodamente, evitando su mirada. Peter, te lo agradezco, pero puedo manejarlo yo misma, respondió, con su tono decidido pero teñido de un toque de tristeza. Tú dices eso, pero ambos recordamos cómo fueron las cosas la noche que nos conocimos. No podrías manejarlo tú mismo, ¿verdad? Peter se acercó, sus rasgos se suavizaron. Además, no tienes que hacer todo solo, ya sabes. Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero sea lo que sea, estoy aquí. Natasha sacudió la cabeza, con más fuerza esta vez. No se trata solo de manejarlo, Peter. Es complicado. Mi vida no es solo mía, está enredada con obligaciones. Se detuvo, su voz apenas por encima de un susurro. Ahora, por favor, hazte a un lado y déjame ir. Sintiéndose molesto por su negativa, Peter cruzó los brazos y respondió obstinadamente, hazme. La frente de Natasha frunció, consciente de que si Peter lo elegía, podría dominar fácilmente tanto a ella como a Melina, por lo que pelear no era exactamente una opción aquí. Pero, desafortunadamente, su madre era ajena a este hecho. Y después de una pausa tensa, la paciencia de Melina finalmente se rompió. Con un movimiento rápido, levantó el arma y disparó a los pies de Peter, con la bala golpeando el hormigón con una fuerte grieta. Mira, chico. A un lado, o el siguiente entra en tu pierna, amenazó, con los ojos entrecerrados. Peter no se estremeció ante el tiro, su comportamiento tranquilo impresionó y sorprendió a Melina. No es un chico normal. Concluyó mientras sostenía la mirada de Natasha, suplicando en silencio que aceptara su ayuda, que confiara en él. Natasha simplemente miró hacia otro lado, y con pasos rápidos, cerró la distancia entre ella y su madre. Al estirar la mano, arrebató el arma de la mano de Melina con un agarre asertivo. Esto es por tu propio bien, dijo Natasha con firmeza, mientras su madre comenzaba a protestar. Oye. En realidad no iba a disparar a tu pequeño novio, Melina intentó arrebatar el arma, pero fracasó. Solo estaba tratando de asustarlo un poco. Gimió. Ignorando a su madre, los ojos de Natasha se encontraron con los de Peter, una tormenta de emociones que se arremolinaba en sus profundidades. Su voz estaba baja, teñida de una triste determinación. Peter, no soy como otras chicas. No puedo tener una vida normal, amigos, o incluso algo más con alguien. Su mirada se tambaleó ligeramente, insinuando sentimientos más profundos.
No soy libre de tomar esas decisiones. Soy una herramienta, usada y controlada, y eso es todo lo que será. Respiró hondo, estrechando su mano temblando mientras levantaba el arma de su madre. Su voz se endureció, una máscara seria cayendo sobre su admisión vulnerable. Por favor, solo hasta un lado. Peter, al ver que ella no escuchaba, suspiró profundamente y se hizo a un lado, con el corazón pesado. Está bien, Nat. Si así es como lo quieres. Mientras Natasha se alejaba, sus pasos resonaban en el vacío, Peter notó una sola lágrima que se escapó por su mejilla. Se quedó inmóvil, permitiéndole ir, pero sus manos se agarraron con los puños apretados, lo que reflejaba la frustración hirviendo dentro de él. Melina, después de una mirada persistente a Peter, se dio la vuelta y siguió a su hija. Su mirada había sido evaluativa, casi como si tratara de discernir lo que su hija veía en este hombre encantador, pero misterioso. Una vez que las dos viudas desaparecieron, Peggy se volvió para enfrentarse a Peter, su expresión se teñió de exasperación. ¿Qué estás haciendo? No te quedes ahí, ve a por ella ya. Ella lo castigó, anhelando un resultado más feliz. Honestamente, ustedes, hombres, pueden ser tan ajenos. Tómalo de una anciana que ha visto su parte justa, cuando una chica insiste en que puede manejar las cosas por su cuenta o omitir cualquier otra tontería como esa, a menudo es exactamente cuando más necesita tu ayuda. Peter simplemente alarmantemente irónicamente y sacó su bloque de datos. ¿Quién dijo que no iba a perseguirla? ¿Qué es eso? Peggy preguntó mientras se inclinaba, sus ojos se abrieron al ver un punto en movimiento en la pantalla. ¿La has rastreado? No es un poco, mucho. Peter sacudió la cabeza, con un brillo travieso en sus ojos. No ella. Su madre. Usó discretamente la fuerza para adjuntar uno de los chips de seguimiento que habían tomado del laboratorio en contratierra a Melina cerca del final de su conversación. La expresión de Peggy pasó de ser confusa a incredulidad. ¿Y cómo es que eso es menos espeluznante? Peter levantó una frente, suspirando de molestia. Primero me dices que ignore lo que dice y que vaya tras ella, pero en el momento en que la rastreo, ¿es raro? Sí. Peggy asentando la cabeza con asertividad. Ustedes, mujeres, son demasiado confusas. Murmura mientras se aleja, con sus botas golpeando contra el pavimento. Peggy, igualando su ritmo, lo observó cuidadosamente, sintiendo su determinación mezclada con una punzada de frustración. ¿Cómo planea seguirla? Finalmente preguntó, su voz teñida de curiosidad y preocupación. Peter no rompió el paso, pero las comisuras de su boca se contrajeron, insinuando un plan que ya se estaba formando en su mente. Tengo mis caminos, respondió simplemente. Peggy, inquebrada por su vaguedad, continuó, si se trata de llegar allí rápidamente, puedo tener un avión listo para ti en 1 hora. Solo di la palabra. Peter hizo una pausa a mitad de paso, girándose hacia ella con una sonrisa irónica. Te lo agradezco, abuela, pero no, gracias. Peggy abrió la boca para ofrecer otra solución, tal vez argumentar que el tiempo era esencial, pero Peter la cortó. Mira, gracias por la oferta, pero tengo esto. ¿En serio? Antes de que Peggy pudiera responder, Peter le dio una sonrisa rápida y apretada. Nos vemos más tarde, abuela. Luego, para su total sorpresa, desapareció justo delante de sus ojos. En un momento estaba allí, y al siguiente, acababa de irse. Peggy se quedó allí, parpadeando con incredulidad en el espacio vacío donde Peter había estado. Ella sacudió ligeramente la cabeza, una mezcla de admiración y exasperación cruzando sus rasgos. Show off, murmuró en voz baja, aunque la esquina de sus labios se sacudió hacia arriba con una sonrisa divertida. Conduciendo en su coche robado, Melina regresó al aeropuerto. Dentro del vehículo, la atmósfera era espesa, tensa con arrepentimientos tácitos y una especie de duelo por lo que podría haber sido. Natasha miró fijamente por la ventana del lado del pasajero, su mirada perdida en el desenfoque de las calles de la ciudad. Melina robó miradas a su hija, con las manos agarrando el volante con demasiada fuerza. El silencio fue ensordecedor, lleno solo por el suave zumbido del motor y el zumbido ocasional de otros vehículos que pasaban a toda velocidad. Podía ver el reflejo de Natasha en la ventana, la luz del sol que atrapaba lágrimas que se aferraba obstinadamente a sus pestañas. Natasha limpió una lágrima perdida, su corazón pesado con un dolor que se sentía como si pudiera aplastarla. Cuando Pierre le salvó la vida, era como una estrella disparando a través de la oscuridad de su mundo, brillante, hermosa, pero fugaz. Ella todavía podía sentir la calidez de su preocupación, la sinceridad en su voz cuando él había dicho que estaba allí para ella. Pero, ¿qué podría ofrecerle? Nada más que complicaciones y sombras de un pasado que siempre la perseguiría.
Ella era una espía a la que le lavaron el cerebro, su propia biología fue alterada por la sala roja para negarle la oportunidad de tener hijos. Peter se merece más, merece algo mejor. Ella pensó para sí misma. Melina, sintiendo el peso del silencio de su hija, extendiendo la mano tentativamente, con la mano flotando antes de tocar suavemente la de Natasha. Natasha, yo. Natasha tiró de su mano hacia atrás bruscamente, con su voz baja pero feroz. Solo conduce. El rechazo picó, más de lo que a Melina le importaba admitir. Está bien. Ella susurró, volviendo los ojos hacia la carretera. El espacio entre ellos estaba lleno de años de traición y dolor, un abismo que no se remataba fácilmente. A medida que el silencio se hacía insoportable, Melina buscó la radio, con la esperanza de llenar el vacío con algo, cualquier otra cosa. Comenzó a sonar una canción, la voz del cantante triste e inquietantemente hermosa. La letra hablaba del amor perdido y el dolor de irse, reflejando el dolor en el corazón de Natasha con tanta precisión que sus defensas comenzaron a desmoronarse. Torretas de policía una y otra vez de Cyndi Lauper, torretas de policía. El aliento de Natasha se enganchó, y otra lágrima rodó por su mejilla. Melina se estremeció ante la vista, con la mano moviéndose para apagar la radio. Lo siento, no quise decir. No, déjalo, interrumpió Natasha, con la voz rompiéndose ligeramente. Solo déjalo encendido. Melina obedeció, le dolía el corazón mientras escuchaba la canción junto a su hija, a quien amaba pero no podía consolar. Varias notas musicales. Mientras sonaba la canción, las palabras que se tejían a través del coche como hilos de dolor, la mente de Natasha deambuló de vuelta a Peter, con lágrimas corriendo por su cara. Su sonrisa arrogante, su seriedad e incluso la forma en que la enfurecería con sus burlas. Ella se lo perdió todo. A su lado, Melina seguía conduciendo, con los ojos húmedos mientras se centraba en la carretera. No había nada más que decir, nada más que hacer que volver a la sala roja. C-89, capturado. El desierto se extendía sin fin bajo el sol ardiente, mientras Peter empujaba a su acelerador hasta su límite. El viento le movía la ropa, su mente solo en una cosa, volver a su barco e ir tras Natasha. Su teclado de datos estaba asegurado, el rastreador de Melina parpadeaba constantemente. A medida que se acercaba a las partes más profundas del desierto, la forma de su barco se cernía en la distancia. No se ralentizó a medida que se acercaba, sino que aceleró, lanzando el acelerador por la rampa hacia la bahía de carga con facilidad practicada. El polvo y la arena siguieron a su paso mientras aparcó entre la bodega de carga abarrotada. Al salir, se encontró inmediatamente con las caras aburridas de su tripulación, Groot, Cosmo, Howard, Revan, Rocket, Teves, Lilla y Floor. Todo descansando, el aire espeso con el estancamiento de la espera. Rocket fue la excepción, su enfoque en lo que parecía ser una bazooka de alta tecnología, casi completa en su montaje. Sus manos se movieron con meticuloso cuidado, pero sus ojos se iluminaron cuando Peter regresó. Ya era hora de que aparecieras, se quedó Rocket, dejando sus herramientas. ¿Estamos aburridos aquí? Sí. Howard gritó borracho de acuerdo. Diles, alimaña. Rocket y sus amigos parecían ofenderse por eso mientras azotaban la cabeza, mirándolo. Dilo otra vez. Rocket gruñó mientras apuntaba a su bazooka, que inmediatamente comenzó a brillar mientras se encendía. Llámame así una vez más. Howard simplemente se burló y agarró su propia pistola, apuntándola a cambio, alimaña. Repitió lentamente, con una sonrisa burlona en su cara. Usted cerebro de pájaro, hijo de puta. Rocket gritó mientras apretaba el gatillo. Pero antes de que el arma pudiera disparar, Peter se acercó y tocó el cañón, con la mano brillando ligeramente, desactivando la bazooka, su luz se desvanecía lentamente. ¿Qué? Rocket miró su nuevo invento, golpeándolo unas cuantas veces antes de mirar a Peter. ¿Qué diablos le hiciste a mi bebé? Relájate, solo lo apagué, sonriendo Peter, acariciando la cabecita de Rocket mientras se giraba para mirar a su tripulación. Me alegro ver que todos están tan animados, porque nos vamos. Pasó junto a ellos, sus pasos rápidos al entrar en la cabina. Los sonidos de su tripulación cobrando vida llenaron el barco, las preguntas y la emoción se mezclaron en el aire. ¿Ya estamos saliendo de la Tierra? Preguntó Cosmo, con la cola caída de decepción. Revan, sin embargo, se dio cuenta de la ausencia de cierta pelirroja. ¿Dónde está Natasha?, preguntó, su voz tranquila pero preocupada. Peter no se detuvo en sus movimientos, levantando el GPS del barco. Ella se escapó sola. Vamos a ayudarla. Tocó la pantalla, apareciendo la ubicación del rastreador. Bloquea y carga a todos, porque definitivamente se va a poner sangriento. Esta declaración provocó una ola de energía a través de la tripulación.
Howard se pavoneó para recuperar su pistola Tommy, un estímulo en sus pasos. Rocket, vigorizado por la perspectiva de la acción, se apresuró a completar su nueva arma. Mientras los motores del barco cobraban vida, y la tripulación se fue corriendo para prepararse, Revan se quedó con Peter. La expresión del Jedi fue reflexiva, sintiendo la agitación bajo el tranquilo exterior de Peter. «Estás montando una ola áspera, Peter», comentó Revan en voz baja, con los ojos afilados. «¿Quieres compartir?» Peter mantuvo su mirada hacia adelante, con las manos firmes en los controles. «Solo estoy lidiando con una chica obstinada que cree que puede manejar todo por su cuenta». Revan se rió, un sonido bajo lleno de empatía. «Suena familiar», murmuró, su mente sin duda revisitando los recuerdos de su esposa. «Conozco bien la sensación». Peter asintió con la mente, sus labios se te movieron en una media sonrisa. «Entonces ya sabes por qué no podemos sentarnos y no hacer nada». El acuerdo de Revan fue silencioso, un simple asentido, mientras dio un paso atrás, permitiendo que Peter se concentrara. El barco despertó, dejando atrás el desierto. Mientras tanto, Peggy Carter regresó a la sede de Shield en Los Ángeles, su expresión severa pero teñida de curiosidad. Fue recibida inmediatamente por el agente Nick Fury y el agente Phil Coulson. «Directora», comenzó Fury, asintiendo con la cabeza con respeto mientras la guiaba a una sala de reuniones aislada. «Hemos recopilado información sobre Peter Quill que podrías encontrar desconcertante». Coulson le entregó una carpeta, y mientras la abría, sus ojos cayeron sobre una fotografía de un niño pequeño, con los ojos brillantes y sonriendo en el regazo de su madre. «Este es Peter cuando era niño, en Missouri», explicó Coulson. «Se perdió la misma noche que su madre murió de cáncer. Desapareció sin dejar rastro». Los ojos de Peggy se quedaron en la imagen, con un ceño fruncido que se asentó en sus labios. «¿Y nadie lo encontró después de eso?» Fury sacudió la cabeza. Las autoridades locales pensaron que podría haberse perdido en el bosque o algo peor. Pero sus abuelos nunca dejaron de buscarlo. No podía aceptar que se hubiera ido. ¿Son sus abuelos la única familia que queda?, Peggy preguntó, su voz se ablandó. «No», respondió Coulson. «También tiene un tío, el hermano de su madre. Pero no hay ningún padre registrado». La curiosidad de Peggy se profundizó. «¿No hay padre? ¿Ninguno en absoluto?». «Ahí es donde se vuelve más inusual», añadió Fury. Al parecer, Meredith Quill afirmó que el padre de Peter era un ángel. Peggy levantó una ceja. «¿Un ángel? ¿Estás sugiriendo que es algún tipo de Jesucristo?». Fury se burló, sin creer eso por un segundo, pero Coulson intervino, es posible que ella creyera eso. O tal vez no sabía quién era el padre, así que simplemente mintió y sacó la tarjeta de la Madre María. O, reflexionó Peggy en voz alta, podría haber sido engañada por alguien, una persona poderosa y talentosa que podría haber aprovechado de sus creencias religiosas. Tanto Fury como Coulson asintieron, teniendo en cuenta la verosimilidad. Eso explicaría las rarezas que rodean las habilidades de Peter, estuvo de acuerdo Coulson. Sus abuelos, Jason y Ian Quill, sirvieron en el ejército bajo el mando del general Ross, dijo Peggy, al echar un vistazo a los archivos. Su abuela todavía está alistada, aunque no se puede despegar debido a su edad. Decidiendo tomar medidas inmediatas, Peggy sacó su teléfono y marcó un número familiar. Después de unos cuantos timbres, respondió una voz. «¿Quién es este? ¿Cómo sigue este número?». Peggy respondió bruscamente, «¿Es así como deberías hablar conmigo, Thaddeus?». Hubo un momento de tos en el otro extremo, seguido de una disculpa tartamudeada. «Directora Carter, señora, mis disculpas. ¿Cómo puedo ayudarle hoy?». Peggy se mantuvo segura de sí misma, su teléfono presionado contra su oído mientras escuchaba el arrepentido cambio de temperamento del general Ross. «¿Cómo estás, Thaddeus? Escuché que te ascendieron de nuevo. Ya era niño hora». Comenzó, su tono deliberadamente condescendiente, tratándolo con el tipo de calidez autorizada que uno podría usar para un. A Thaddeus no parecía importarle, tal vez debido al respeto profundamente arraigado y el ligero miedo que albergaba por Peggy. Ella había sido su mentora hace años, inculcándole un profundo respeto y una condescencia inconfundible que perduró hasta el día de hoy. «Ocupado como siempre, señora», respondió, con su tono rígido pero respetuoso. «¿En qué puedo ayudarte?». «Es bueno escucharlo», continuó Peggy sin problemas. «Ahora, Thaddeus, necesito un favor. Hay dos personas, Anne y Jason Quill, que necesito llevar a Los Ángeles de inmediato». Thaddeus tarareó en reconocimiento. «Los conozco. Anne es una teniente que trabaja bajo el mando de uno de mis coroneles, y Jason, bueno, se retiró el año pasado como comandante, creo. ¿Puedo preguntar por qué son de interés para Shield?».
¿Han hecho algo mal? Peggy se apresuró a cortar cualquier investigación adicional. No han hecho nada malo. Están relacionados con un asunto que estamos investigando, y necesito hablar con ellos en persona. Es urgente. Tadeo empujó hacia atrás, con la voz espesa de curiosidad. ¿Puedes compartir más sobre? Esto está por encima de tu nivel salarial, Tadeus, interrumpió Peggy bruscamente. Hubo una breve pausa antes de que dejara un suspirar resignado, su voz asumiendo un lloriqueo infantil. Ahora soy general, ¿sabes? Peggy se rió a la ligera. ¿Crees que has crecido ahora que eres general? Déjame decirte algo, tu rango no significa nada aquí. A los ojos de Shield, un general es solo un soldado con un traje elegante. La línea se quedó en silencio mientras Tadeus retenía cualquier réplica, sabiendo mejor que desafiar a Peggy. Y después de un momento, continuó, espero que Annie y Jason Quell estén en Los Ángeles lo antes posible. No me hagas esperar. Sin otra palabra, Peggy colgó, cortando la llamada. Por otro lado, el agente Fury y el agente Coulson, que habían estado escuchando en silencio todo el tiempo, intercambiaban miradas de asombro silenciado. La autoridad casual de Peggy sobre uno de los generales de más alto rango de los Estados Unidos El ejército fue impactante, por decirlo menos. Más de 16 horas después. En todo el mundo, cuando un avión privado aterrizó en una pista de aterrizaje en Budapest, Rusia, el gris sombrío de la pista parecía reflejar el estado de ánimo interior. Natasha y Melina miraron por las ventanas, notando el pequeño ejército de soldados que los esperaban, junto con el propio general Dreykov. Mantén tu mejor comportamiento, advirtió Melina, con la voz baja mientras veía a Dreykov de pie ominosamente entre sus hombres. Natasha ascendió, aunque a regañadientes. Ella entendió la gravedad de no provocar a Dreykov, pero la ira a fuego lento dentro de ella hizo que fuera difícil cumplir. Muy pronto, el avión se detuvo y la puerta se abrió. Melina fue la primera en salir, sonriendo cordialmente. ¡Qué sorpresa, general! Nunca esperé que nos dieras la bienvenida así. A medida que descendían, Dreykov se acercó con una sonrisa acogedora pegada en su cara. Primero saludó a Melina, ofreciéndole un beso en la mejilla, que ella recibió casualmente. Bienvenido de nuevo, Melina. Siempre es un placer, dijo, sus ojos se encontraron brevemente con los suyos antes de recurrir a Natasha. Repitiendo el gesto, también le besó la mejilla y murmuró, y Natasha, me alegro de ver que volviste a nosotros. Tenemos mucho que discutir, ¿verdad? Natasha sintió un escalofrío de repugnancia cuando sus labios le tocaron la mejilla, pero enmascararon su asco, asintiendo ligeramente en respuesta. General Dreykov, se las arregló para decir, su tono es neutral a pesar de la confusión dentro de ella. Sabiendo que cualquier signo de falta de respeto podría intensificar las cosas rápidamente, forzó una sonrisa educada, pero sus ojos se mantuvieron cautelosos y alertas. Sin embargo, tan pronto como terminaron los saludos, la sonrisa de Dreykov se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. Sin previo aviso, dio un paso atrás y ladró una orden, muy bien, eso es suficiente, arrestala, y de repente Natasha fue aislada por soldados. Natasha, luchando instintivamente, alejó a los soldados mientras trataban de contenerla. Melina, conmocionada y confundida, se interponía entre su hija y los hombres que avanzaban. ¿Qué estás haciendo? Ella se volvió voluntariamente. Ella no ha traicionado a la Sala Roja, protestó Melina, con la voz en alza de desesperación. Dreykov se burló con desprecio. ¿Cómo puedo estar seguro sin cuestionarla? Por lo que sé, podría haberse comprometido. Tenemos que contenerla hasta que se responda a estas preguntas. Su voz era severa mientras sus ojos se fijaban en los de Melina. Tienes una opción, Melina. A un lado o únete a tu hija en confinamiento. Decide ahora. No tengo todo el día. Con los puños apretados y el corazón acelerado, Melina se enfrentó a una elección imposible. Miró hacia atrás a Natasha, cuyos ojos suplicaban ayuda. Pero con el abrumador número de soldados que los rodeaban y la amenaza de encarcelamiento que se avecinaba, Melina se hizo a un lado, una decisión que la dolió profundamente. Mientras los soldados sometieron a Natasha, arrojándola al suelo y encadenando sus extremidades, el corazón de Melina se rompió. La mirada de Natasha, llena de una sensación de traición, la atravesó. Fue una mirada que la acusó de nunca cuidarla de verdad, un recordatorio de que para Melina, la misión siempre fue lo primero. Melina observó, indefensa y con el corazón roto, mientras su hija era cargada en uno de los muchos helicópteros militares. Dreykov vio cómo la escena se desarrollaba con diversión, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Se rió de todo corazón antes de comentar, adolescentes, siempre tan rebeldes. Es solo la naturaleza de crecer, ¿verdad?
Al final, vuelven a odiar a sus padres, sin importar lo que hagamos. Las manos de Melina le picaban para golpearlo, para limpiar la sonrisa de su cara gorda, pero ella se contuvo. Riéndose, sabía que necesitaba permanecer en las buenas gracias de Dreykov si quería tener alguna oportunidad de ayudar a su hija. Mientras el convoy de helicópteros ascendía, desapareciendo en la extensión gris de arriba, Melina se sentó junto a Dreykov, viendo cómo el paisaje se difuminaba debajo de ellos. Su determinación se endureció, aunque no había podido evitar el arresto de Natasha, estaba lejos de renunciar a su hija. Sin que el convoy de helicópteros lo supiera, muy por encima de las nubes, el barco de Peter se cierne, un guardián silencioso. Desde su posición, Peter mantuvo una vigilancia vigilante sobre las pequeñas manchas de abajo que llevaban a Natasha y sus captores. Su barco seguía siendo indetectable, un fantasma muy por encima de las nubes. Dentro de la cabina, la tripulación se acurrucó cerca alrededor de los monitores, habiendo sido testigo de cómo Natasha estaba siendo restringida por los soldados. La tensión era palpable, cada miembro visiblemente al límite mientras observaban a la chica que acababan de conocer en apuros. Cosmo inclinó la cabeza, preocupado. ¿Deberíamos ir a salvarla ahora?, preguntó, su voz teñida de urgencia. Peter vio cómo se desarrollaba la escena con una mirada dura. Sacudió la cabeza lentamente. Todavía no, respondió con firmeza. Esperamos hasta que nos lleven a su base. Además, no está en peligro, al menos todavía no. C-90, infiltración. El tambor de las palas del helicóptero resonó a través de las densas nubes mientras el convoy ruso avanzaba. Dentro del helicóptero más frontal, la cabaña estaba estrecha y tensa, llena de soldados cuyos ojos ocasionalmente se movían hacia la figura central, Natasha Romanoff, atada en una excesiva variedad de cadenas. Un joven soldado, su uniforme todavía limpio y claro, se inclinó hacia un colega, susurrando con incredulidad, ¿por qué todas las cadenas? ¿No serán suficientes las esposas para una mujer? Antes de que el otro pudiera responder, un veterano canoso con una cicatriz profunda que le cortaba la mejilla se volvió bruscamente hacia ellos. Señaló su cara empañada y siseó, ¿ves esta cicatriz? Nunca subestimes a una viuda negra. Se detuvo, su mirada se oscureció mientras continuaba, mi pareja pensó que se pondría a mano con uno, ahora está muerto y me quedo con este recordatorio. Y ella estaba esposada. La cabaña se quedó en silencio por un momento, la gravedad de sus palabras se asentó sobre los nuevos reclutas. Sus miradas se trasladaron a Natasha con una mezcla de incredulidad y miedo. En respuesta, Natasha les provocó un deslumbramiento penetrante, lo que provocó que algunos de los reclutas más nuevos se estremecieran, sus reacciones provocaron la risa burlona de los otros soldados a bordo. Avergonzados por su ingenio anterior, algunos soldados se rieron, burlándose. Pero, la risa se vio cortada cuando un soldado, abrumado por la vergüenza, levantó su bota y pateó bruscamente a Natasha en las costillas. ¡Uf! Un gemido se le escapó mientras se retorcía bajo el dolor, sus ojos se cerraban con los de su agresor. Sin otros medios para tomar represalias, ya que estaba completamente restringida, Natasha se inclinó hacia adelante y le escupió en la cara, con su saliva golpeando al soldado directamente en el ojo. «Tú, maldita, Per», gritó. Enfurecido, el soldado levantó el pie de nuevo, con la intención de continuar su asalto, pero el veterano con cicatrices intervino rápidamente. «Ya es suficiente, ladro. El general la quiere de una sola pieza, al menos por ahora». Su voz severa resonó en el espacio reducido, un mandato claro para que no haya más violencia. El soldado retrocedió con una burla reacia, murmurando en voz baja mientras miraba a Natasha, que simplemente puso los ojos en blanco en respuesta. A medida que el helicóptero se acercaba a su destino, el paisaje que ellos ante ellos se transformaba. Emergiendo de la densa cubierta de nubes, apareció una estructura masiva, flotando como un espejismo contra el telón de fondo del cielo. Era la Academia de la Sala Roja, que se parecía a una estación espacial colosal que se cierne en medio de nubes en la que parecía encubrirse. Su diseño era crudo e imponente, una torre central flanqueada por varios brazos que sobresalen. Los jadeos llenaron la cabina mientras los soldados más nuevos se asomaban, sus expresiones una mezcla de conmoción y asombro. ¿Es ahí donde vamos?, preguntó uno de ellos, señalando la fortaleza flotante. Sí, esa es la base más preciada del general. Lo usa como una academia para las viudas negras, explicó el veterano con cicatrices. Otro soldado, despertado por su curiosidad, preguntó, ¿pero cómo se mantiene en pie? No hay alas ni hélices. El veterano alarmante y negado con la cabeza. ¿Cómo diablos se supone que lo sepamos? ¿Te parecemos científicos o ingenieros? La risa estalló entre los soldados más experimentados. Segundos después, el helicóptero se acercó a una enorme puerta de hangar que se abrió a su llegada.
Todo el convoy de helicópteros entró, aterrizando de forma experta dentro de los confines del hangar. Los soldados salieron rápidamente del avión, sus movimientos agudos y disciplinados. Las puertas del helicóptero que transportaba a Natasha también se abrieron, y fue arrastrada enérgicamente por dos soldados, sus cadenas chocaban ominosamente contra el suelo. Justo fuera de la zona de aterrizaje, el general Dreykov estaba esperando, su presencia dominaba el espacio. Junto a él, Melina miró, su expresión estoica, pero debajo de ella, estaba llena de preocupación. Cuando Natasha se acercó, los ojos de Dreykov la evaluaron con una minuciosidad escalofriante. Llévala a una sala de interrogatorios, ordenó Dreykov con frialdad. Yo mismo me ocuparé de ella en breve. Natasha se tensó un poco por sus palabras, la reputación de crueldad de Dreykov era bien conocida por ella, y su participación directa no prometía nada bueno. Sin embargo, antes de que pudiera detenerse en su destino, fue alejada por los guardias. Melina dio un paso adelante, con su voz firme pero cuidadosamente controlada. General, déjame encargarme del interrogatorio. Ella será más receptiva si estoy allí, sugirió, y agregó rápidamente, después de todo, la lloró durante unos años. Dreykov hizo una pausa, considerando su propuesta. Después de un momento, Hacienda. Buen punto, Melina. ¿Te unirás a mí? Melina sintió una punzada de engaño cuando las palabras de Dreykov frustraron sus esperanzas de manejar el interrogatorio sola, lejos de sus duros métodos. Sin embargo, quedaba una pizca de alivio, al menos ella estaría allí, capaz de estar al lado de Natasha, y tal vez protegerla de las tendencias sádicas de Dreykov. Mientras ella estaba perdida en sus pensamientos, de repente, los ojos de Dreykov se iluminaron con una idea, y él se volvió hacia uno de sus oficiales. Llama a Yelena también, ordenó. La frente de Melina frunce el ceño en la confusión y la preocupación. ¿Por qué involucrar a Yelena?, preguntó, su voz bordeada de preocupación. La respuesta de Dreykov fue calculada, su voz suave mientras explicaba, como dijiste, si los seres queridos de Natasha están presentes, ella será más receptiva. Él torció sus palabras para sus propios propósitos, dispuesto a usar a la familia de Natasha en su contra. Los ojos de Melina se abrieron de par en par ante la implicación, incapaz de ocultar sus sentimientos por más tiempo. Al ver la alarma en la cara de Melina, Dreykov puso una mano tranquilizadora en su hombro. No te preocupes. Mientras Natasha diga la verdad, no tienes nada que temer, dijo, su tono falsamente reconfortante. Melina logró un asentimiento apretado, respondiendo con un tenso, correcto, mientras luchaba por mantener la compostura. Dreykov luego se giró y comenzó a caminar hacia el ala de interrogatorio, sus pasos resonando ominosamente a través del hangar. Ven, Melina. Tus hijas están esperando, llamado por encima de su hombro, con su sonrisa viciosa y satisfecha. Melina lo siguió, su mente corriendo con estrategias para proteger a sus hijos. Desde la posición oculta de su barco muy por encima de las nubes, Peter y su tripulación observaron cómo los helicópteros se desvanecían en la enorme estructura flotante. La fortaleza voladora podría haber impresionado a cualquier observador que sea de la Tierra, pero para los experimentados viajeros espaciales a bordo de esta nave, era solo otra estación espacial mediocre en una galaxia llena de maravillas. A pesar de su tamaño y aparente complejidad, la base no despertó mucho interés entre la tripulación. Peter, nativo de la Tierra, apenas le echó un segundo vistazo a la estructura. Su única gracia salvadora fue que era algo que una vez había visto en la pantalla grande en su vida pasada, la Academia de la Sala Roja. Flotando a una distancia segura, cauteloso con cualquier sistema de detección que la base pudiera poseer, Peter estaba profundamente en sus pensamientos, planeando su próximo movimiento, cuando Rocket se acercó a él, blandiendo su bazooka recién ensamblada. ¿Estamos atacando ahora? Porque me muero por probar esto. Rocket preguntó, con su voz ansiosa, el resto de la tripulación volviendo su atención hacia Peter, esperando su comando. Peter hizo una pausa, su mente se aceleró a través de los toques finales de su estrategia. Después de un momento, se dirigió a la tripulación, su tono decisivo. Sí y no. Quiero asegurar a Natasha ya cualquiera que le importe antes de que las cosas se intensifiquen. Entonces, aquí está el plan. Primero, yo, Cosmo y Reva nos deslizamos en silencio. El resto de ustedes tendrán una posición en el barco. Una vez que señalemos, traerás el barco, sacarás sus defensas y atracarás. Entonces, ustedes pueden enloquecerse. Lilla, siempre curiosa por la logística, intervino, pero, ¿cómo van a llegar ustedes tres a la base sin usar el barco? Está flotando en medio del cielo. Cualquier enfoque les hará un consejo. Peter mostró una sonrisa segura, con los rabillos de los ojos ligeramente arrugados. Verás, respondió misteriosamente.
Después de colocar la nave muy por encima de la Academia de la Sala Roja, asegurándose de que permaneciera oculta por las nubes, lejos de los sistemas de escaneo de la base, Peter caminó con confianza hacia la parte trasera de la nave, abriendo la rampa de la bahía de carga para revelar el cielo abierto y la estructura en expansión similar a una estación espacial debajo. Mientras la tripulación se reunía detrás de él, mirando hacia el borde, Thor se adelantó, su voz temblando de aprensión. En realidad no vas a saltar, ¿verdad? Peter se dio la vuelta, con una sonrisa segura en la cara. Oh, sí, lo estamos. Después de todo, había elegido específicamente a Revan y Cosmo por sus habilidades telequinéticas. Ambos podrían usar sus poderes, Revan a través de la fuerza y Cosmo con su habilidad única, para suavizar su caída. Cosmo, aunque visiblemente nervioso, se asomaba por el borde, la altura desalentadora, pero la emoción del